En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 10 se da por aprobada. El acta de la sesión 12 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos: un oficio del secretario accidental de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica a la Comisión que se accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la Comisión por 30 días a contar del 14 de diciembre, esto es, hasta el 21 de enero de 2020, para dar cumplimiento a su cometido. Sobre la cuenta, ¿alguien quiere decir algo? ¿Puntos varios? ¿Nadie? Diputada Buenos Marzal. días, presidenta. Buenos días a todos y a todas. La semana pasada, cuando estuvo la señora Tonda, se me olvidó preguntarle, porque claro, terminamos como muy apretados con el tema, cuál era su apreciación, y me gustaría saberlo, pero que sea una apreciación bien detallada, punto por punto, con el registro que se obtuvo innominal de la cantidad de niños, niñas, adolescentes en situación calle, dentro de los que se encontraban menores embarazadas. Entonces, eso nosotros también lo vimos en Desarrollo Social. Se ha invitado al ministro de la cartera ya en reiteradas ocasiones, no ha venido, y me quedó pendiente esa pregunta que para mí, yo creo que para muchos es muy importante. ¿Cuál es la impresión de ella? ¿Cuál es la apreciación? ¿Cuál es, más allá del objetivo, lo que se va a hacer con esa información? ¿Dónde se supone que están esos niños hoy día? Muchos de ellos, niños, pueden ser extraviados. Y es un informe que no da cuenta salvo de un número, 574, y no entrega mayores detalles. O sea, entrega detalles, pero no tienen nombre, no tienen rostro, y hoy día no tienen ubicación. Entonces a mí me gustaría, no sé si es posible oficiar o cómo se puede hacer al respecto para tener esa impresión de ella. Muchas gracias, presidenta. Sí, ¿les parece oficiemos a la señora Susana Tonda? ¿Hay acuerdo? Sí. Acuerdo. ¿Alguien más sobre puntos varios? Presidenta, yo tengo una duda. Diputada Castillo. Tengo una duda con los plazos de la comisión. Entiendo que está por expirar. No sé si vamos a estar en condiciones de evacuar el informe en el plazo, si vamos a tener que pedir más plazo, presidenta. Sí, ya se solicitó a la sala el ampliar la comisión. Estaríamos terminando, si todo va bien, el día 20 de enero. Ya. Tenemos como plazo para término. Hoy día nos acompaña el secretario ejecutivo de la Fundación Ciudad Abierta y ex comisionado de la infancia de Sename, abogado don Carlos Alvear. Muy bienvenido, don Carlos. Muy buenos días. Asisten también la presidenta de la Red de Infancia en Chile, señora Lorena Bustamante. También nos acompaña Paloma Saninovic, quien proporcionará antecedentes respecto de la desaparición de una menor de 16 años en Copiapó, que posteriormente apareció muerta. Le damos la palabra entonces a don Carlos Alvear para que, si está preparado, si está listo, puede comenzar, y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. No, está acá. Es que se perdió la presentación. Esa ahí. Esa, representación pública en Chile. Ya. Vamos a ver mucho. Ya. Bueno, buenos días. Se me pidió que pudiera realizar una exposición respecto de la representación jurídica especializada en el contexto de Sename y en el contexto de la comisión investigadora, es decir, niños, niñas y adolescentes desaparecidos. ¿Ya? Lo que puse acá, de alguna otra forma, es también la importancia de alcanzar la justicia, y la justicia como restaurativa también de los derechos de las personas. ¿Ya? Y quiero partir un poco por esta imagen. Yo creo que quizás muchos la vieron, pero
quiero a partir de esta imagen un poco explicar una fenomenología que yo creo que es importante considerar para poder entender el problema en su magnitud. ¿Qué es lo que dice acá en Twitter un joven que cita a un chico que había egresado del Sename? No quiero que se acaben las marchas porque uno se siente acompañado, uno siente que por primera vez sienten esa rabia que estoy sintiendo yo todos los días. El menor de 12 años agregó, cuando se van todos a sus casas, nos quedamos aquí solos. Luego dice, y nos ponemos a destruir cosas que no son de nosotros, que nunca han sido, porque no somos parte del país, nosotros somos del Sename y ese es otro país. Vamos a seguir hasta aquí, hasta que se acaben las marchas o los pacos nos maten. En fin. Luego hay otra imagen donde dice que esto ocurrió precisamente acá en Valparaíso. Informe entregado de Naciones Unidas apunta que casi la mitad de los menores detenidos en Valparaíso pertenecen al Servicio Nacional de Menores, por lo tanto están con medidas de protección. Luego dice, menores del Sename denuncian abuso policial, lesiones oculares, tocaciones, amenazas. Bueno, hay un informe al respecto. Luego hay una nota de prensa también de la tercera IEMOL, balance policial, 78% arrestados por saqueo y desórdenes tienen detenciones previas. Fundación San Carlos de Maipo, que es una fundación que siempre ha estado a la vanguardia y trabajando en temas de infancia y adolescencia. El 50% de quienes están en la cárcel pasaron por el Sename. Yo no quiero un poco estigmatizar, sino quiero poner las cosas en contexto. ¿Y a qué me refiero acá? Por otro lado, en un contexto en que está el informe de las fuerzas de trabajo de la Fiscalía de los Lagos, el fiscal Marcos Hemmelford, donde dice que el 100% de los centros que administra el Estado a través del Servicio Nacional de Menores se han cometido de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? La policía también constató que lo mismo ocurre en el 88% de las residencias que administran privados y en el 50% del total de hogares que se registran abusos sexuales. Ya, aquí me quiero detener y puse en esto como título niños, niñas y adolescentes como víctimas. ¿Ya? A ver, creo que era importante situar a los niños, niñas y adolescentes que han pasado por el Sename como víctimas, porque lamentablemente solamente se les refiere como niños prácticamente problemas y con un estigma, ¿ya? Y puse acá una cita de un profesor que ya falleció, que es uno de los padres de la victimología, un gran criminólogo, profesor de la Universidad de Ottawa, Esad Fatah, doctorado en psicología, que dice que, en el fondo, el rol intercambiable que tiene la víctima y el victimario, que nos propone el profesor precisamente Esad Fatah, permite explicar la transformación de la víctima en victimario, donde la victimización es un elemento directo a la necesaria agresión, y las múltiples conductas transgresoras, predatorias, ilícitas son catalizadoras de su propia victimización. Es decir, las experiencias traumáticas que muchas personas sufren, particularmente los niños y adolescentes que han pasado por el Servicio Nacional de Menores, que han sido golpeados, que es un poco lo que refiere Caroline Sinclair, que es una profesora del Centro de Maltrato de la Universidad Católica, donde ella dice que los niños, en fondo, son niños politraumatizados. ¿Ya? No solamente vienen por situaciones de abandono, sino que vienen golpeados por la vida por diferentes situaciones, maltrato infantil, desapego, contaminación muchas veces, lamentablemente, con factores de exclusión, negligencia parental, abuso sexual, y así suma y sigue, suma y sigue. Entonces, después, ¿qué es lo que dice acá? La victimización previa es un factor primario e importante en el actuar criminal y que las víctimas y los delincuentes están constantemente moviéndose entre los dos roles. Leyendo esto, un poco tratando de entender esto, es fácil poder entender quizás la lámina anterior, donde un poco esta rabia, ¿ya? Esta rabia que en el fondo estaba contenida y que ahora se desata, es posible entenderla. Yo lo que quiero es que por lo menos por un momento puedan entender para poder contextualizar. ¿Por qué? Porque hay un tema, precisamente, que tiene que ver con la justicia, y que la justicia es restaurativa. Y que la sensación que tienen los niños, niñas y adolescentes que están en el Servicio Nacional de Menores y que han pasado, muchos de ellos por la residencia, es precisamente de victimización institucionalizada por parte del Estado. Y obviamente esa sensación de impunidad
claro que genera a todos los seres humanos, cuando ya han sido golpeados por la vida constantemente, un poco las consecuencias, las declaraciones, por lo menos, que este joven que había interpretado que subió esta información a Twitter. ¿Ya? ¿Por qué justicia restaurativa? Un poco ya en base a lo que expliqué, pero también ¿por qué? Porque había uno de los compromisos de la primera comisión investigadora de la Cámara de Diputados, estamos hablando que esta concluyó en 2013, cuando concluye en enero del 2014, era que se creara una línea, un equipo de abogados para representar y presentar querellas respecto de los niños al interior del sistema residencial. Y en general también. ¿Ya? Pero con un énfasis en los niños del sistema residencial. ¿Qué específicamente querella? Eso está en el informe de la primera comisión investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice Francisco Mafiolete, que es un criminólogo chileno? La restitución de la sensación de justicia es uno de los principales hitos reparatorios para toda víctima de delitos. Yo además quisiera un poco, entre paréntesis, soy querellante junto a Esteban Elortegui por los casos de tortura del CREAT de Playa Ancha. ¿Ya? Y de hecho en este momento está vigente incluso una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que, a través de la cual se obtuvo el cierre del CREAT de Playa Ancha. Niños, niñas y adolescentes de Sename no han sido considerados como víctimas. Eso es un tema importante porque precisamente no se ha visibilizado. Y cuando se ha logrado visibilizar, en el Sename también existen pugnas internas, porque siempre también está la sensación y la necesidad de la persona que está de turno a cargo, muchas veces de ocultar la verdad porque cree que le va a salpicar y no quizás afrontarlo como corresponde. Y los acuerdos que se habían adoptado respecto a la primera comisión investigadora de la Cámara de Diputados se empiezan a desmantelar segundo semestre del 2016, posterior a la salida de la primera directora y después cuando llega la señora Solange Huerta. ¿Ya? Y hay hitos a los cuales me voy a referir en el transcurso de la exposición. Entonces, se considera a la víctima al ofendido por un delito. Esa es víctima, ofendido por un... Muy sencillo. Los niños no son visibilizados como víctimas, no ocupan un lugar, no ha existido un resarcimiento o un tipo de reparación. Entonces, lo que yo decía, hoy tenemos victimización institucionalizada, amparada por el Estado de Chile contra personas que eran sujetos de medidas de protección. Ya. Observaciones presentadas al Estado de Chile en contexto de la medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por torturas en el CREAT de Playa Ancha. Este es el contexto, porque esto está vigente. ¿Ya? En ese contexto, tanto el Servicio Nacional de Menores como el Ministerio de Justicia toman una serie de decisiones que tampoco no es de un día para otro, las cosas se van decantando con el tiempo. Sin embargo, el efecto que uno va viendo con el paso del tiempo es que finalmente son los niños los que salen perdiendo. Lo primero fue la eliminación en febrero del 2018 de la unidad del comisionado de la infancia, que fue la que me tocó instalar, y a través de ella instalar una red de defensoría de infancia para niños víctimas de delito. Instalamos programas de representación jurídica de Arica a Magallanes, con abogados, expertos en derecho penal, pero también en familia, porque ser un abogado que en el fondo defiende niños, niñas y adolescentes tiene que ser representación jurídica especializada. Ese era un tema respecto al cual no se hablaba en el 2014. No era tema. Recién empezamos a hablar de representación jurídica especializada cuando este tema se encarga, me piden, yo vine a esa comisión investigadora de la Cámara de Diputados a denunciar lo que estaba ocurriendo en las aldeas SOS Padre Las Casas en Temuco, que habían violado y abusado sexualmente a 2 niños, a 2 hermanos que estaban denunciando. Vine voluntariamente, en ese entonces no trabajaba en el Estado. Y con posterioridad soy convocado tanto por Marcela Labraña como por el ministro José Antonio Gómez, y una de las cosas que se pide, mira, hay que instalar una red de defensoría que es parte del compromiso con la Cámara de Diputados, y obviamente, y en ese sentido tengo que agradecer que hubo un entendimiento, porque originalmente el ministro José Antonio Gómez lo que quería era que esa representación la asumiera la Corporación de Asistencia Judicial. Pero yo le puse un ejemplo que era algo concreto. En el primer gobierno de Sebastián Piñera hubo niños mapuches baleados. Y esto me consta porque una vez cuando ingresé al Servicio Nacional de Menores, yo lo pregunté, lo consulté como en la conversación más chica, donde pueda existir un atisbo de confianza, donde, bueno, el Servicio Nacional de Menores tenía preparada una querella criminal y resulta que el ministro de Interior en ese momento llama
al director de esa época, Rolando Melo, para decirle el Sename no se querella. Entonces yo le puse ese ejemplo al ministro en ese entonces, José Antonio Gómez, y él entendió claramente que la Corporación de Asistencia Judicial no podía ser, en el fondo, parte de la puesta en marcha de la representación jurídica en Chile, porque obviamente siempre está la tentación, cuando existen autoridades, de poder precisamente frenar, porque finalmente cuando estamos hablando de presentación de querellas criminales, estamos hablando de responsabilidad penal del Estado, estamos hablando de responsabilidad penal de funcionarios, pero también de funcionarios de organizaciones colaboradoras, privados, etcétera. Entonces, primero, eliminación de la unidad del comisionado, como consecuencia, desmantelación de la red de defensoría de infancia, ya que estaba compuesta por los programas de representación que todavía están vigentes, pero están desarticulados, porque en este momento no existe una coordinación como existía antiguamente, donde en el fondo se buscaba aunar criterios, poner énfasis, y siempre sobre todas las cosas, eso yo creo que incluso puede dar fe los mismos directores de los programas, es más valedero que lo digan ellos que lo diga yo, pero siempre con un grado de independencia que bastante que me costó pelearlo, porque en los últimos 2 años yo creo que tuve bastantes discusiones con con la directora Solange Huerta y particularmente con ella, por un poco tratar de mantener la independencia de los programas, porque cuando se hizo el diseño, lo que se buscó es que esto fuera en base un poco a lo que existe y lo que trabajan los anglosajones, que es el check and balance, control de equilibrio de peso y contrapeso. A mí me pareció que la única forma que, si bien es cierto, podía haber cuestionamientos respecto de las licitaciones, del Sename, etcétera, me parecía que en ese aspecto en particular podía cumplir un objetivo específico, porque si bien es cierto, uno podía tener reparos, como decía, respecto a las colaboradoras, pero en ese caso, si se hacía una buena intervención, evidentemente podían ser garantías de que se pudiera actuar cuando corresponde, ¿ya? Programa Mi Abogado a cargo del MINJU es ejecutado por la CAJ. Lo que digo yo, tiene conflictos de interés por carecer de imparcialidad, puesto que el superior jerárquico es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto fue presentado también ante todos estos hechos que están acá enumerados fueron acompañados a la complementación de la medida cautelar de la Comisión Interamericana en julio de este año, 30 de julio. Después, no hay una sola querella criminal en los casos de torturas de CLEAS de Playa Ancha u otros centros, presentada por el programa Mi Abogado, que es el programa que instaló el Ministerio de Justicia. Quiero hacer la salvedad que el programa Mi Abogado y el programa es una buena idea y una buena iniciativa, porque ciertamente uno de los grandes problemas es que había muchos niños institucionalizados. El punto está en que los niños también no solamente tienen problemas de derecho a familia, todos, la mayoría o muchos de ellos están adentro porque son víctimas de delitos. Entonces, si los programas, en este caso, no son capaces de presentar querellas criminales y hacerse parte como curadores al ítem para el ejercicio de esa acción penal, evidentemente la sensación que después queda con el correr del tiempo es que obviamente se está avalando de alguna forma la impunidad, ¿ya? Y aquí lo que digo, bueno, sin embargo, los programas de representación jurídica, particularmente el de acá de la quinta región, fue el primero que presentó querella criminal por delitos de tortura en el CREA de Playa Ancha. Y lo mismo con el programa Umbrales, que presentó querella criminal el año 2017 respecto a un caso de tortura a un niño del CREA Calvarino, posterior al homicidio de Lisset. Luego, punto 5, desde el punto de vista específico de los niños beneficiarios de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procede a informar penalmente que no hay querella alguna presentada por abogados curadores. No sé si saben más o menos lo que son los curadores, se lo explico en términos muy sencillos. El curador ad litem es una institución que se creó, es relativamente nueva, pero básicamente lo que se busca es que cuando hay intereses controvertidos entre adultos, el padre y la madre, son intereses contrapuestos, bueno, el magistrado nombra a un curador ad litem que de alguna forma represente los intereses del niño y que obviamente puedan estar celados y velados como corresponde, ¿ya? Bueno, son estos curadores ad litem los que de alguna forma tienen la potestad y la capacidad para poder presentar las querellas criminales, porque no dependen de los adultos para poder hacerlo, simplemente adquieren por resolución judicial y ellos tendrán que ver si, estudiando los casos, corresponde o no corresponde. Ahora, existe el caso de un niño, solamente a las iniciales de L, torturado específicamente en el sistema residencial, donde su curador no presentó querella, y en ese caso presentamos querella con Esteban Elortegui como abogados pro bono de la Fundación La Matriz, acá en Valparaíso.
el rol del curador ad litem era haber estado presente no solamente respecto a la medida de protección, porque además uno lo que con eso evita doble intervención, o sea, ¿para qué va a estar ocupando 2, 3 abogados cuando un solo abogado que pudiera ver el tema de familia y el tema penal me parece que es lo adecuado, con la carencia que hay, sobre todo abogados especializados en infancia? Desafíos. Bueno, yo creo que ya todos saben, ley de garantía, protección especial de la infancia a nivel constitucional, un sistema de representación jurídica especializada para niños de carácter autónomo, un poco lo que decía, ¿por qué? Porque el acceso a la justicia es restaurativo, sino la sensación de impunidad y finalmente también la sensación de los mismos chicos que estaban en la residencia, es que finalmente el tío X lo agredió, lo golpeó, porque no estamos hablando, como un buen chileno, que podría ser un coscorrón, estamos hablando de actos premeditados, y donde finalmente la sensación de los chicos que queda es total y absoluta impunidad y no quieren declarar. ¿Ya? Sin ir más lejos, presentada la querella criminal nos demoramos casi 2 años y medio en que la Fiscalía de Valparaíso formalizara por los casos de tortura. Y aún así se estaba queriendo cerrar, tuvimos que generar un reclamo administrativo. Y finalmente, ¿cuál es el punto? Los chicos no quieren ir a declarar. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ven que no hubo ningún tipo de cautela o un acto por lo menos simbólico donde los chicos vean plasmado que por lo menos les creen. Porque claro, yo les creemos varios abogados, pero si ellos no persiguen que de alguna forma eso se materializa de alguna otra forma concreta, la sensación que existe es de impunidad. De hecho, sin ir más lejos, hubo uno de estos educadores de trato directo que se fue a meter a la casa de uno de estos chicos una vez que ya salió de la residencia para amenazarlo que no lo denunciara y que no declarara en la causa penal. Y es así como tenemos cerca de 15 niños, niñas y adolescentes del CREA de Playa Ancha que no han declarado en la causa penal. Y de hecho, la causa penal la cerraron. La pudimos reabrir por 2 meses, se supone que era para poder realizar diligencias. Yo mismo incluso tuve una reunión con la fiscal regional, que se la agradezco, fue una hora de trabajo con la fiscal regional, pero en lo concreto mantuvo el fiscal actual y el mismo fiscal actual 3 días antes del cierre de la investigación me llaman por teléfono para pedirme cuál era la diligencia que tenía que hacer. O sea, cuando en el fondo se había enviado esta información con tiempo, con antelación, donde había un compromiso, donde yo creo que de buena fe la fiscal regional actuó. Pero en los hechos concretos el fiscal del caso cerró la investigación y se quedaron niños sin declarar. Entonces, finalmente la sensación que creo yo que es de impunidad, donde lamentablemente se le baja el perfil. Claro, alguien podrá decir que en el contexto actual del estallido social, donde han existido casos de tortura concretos, claro, puede ser en cuanto al resultado, puede ser quizás, claro, no tan alevoso, pero estamos hablando de personas, de seres humanos que estaban en un contexto de una medida de protección, donde el dominio del otro lo tenía el Estado. ¿Ya? Y en ese caso no fuimos capaces de entregarle la protección. ¿Y por qué? Porque siempre hay intereses de gente que busca que el tema no se sepa, que en el fondo los programas no participen. De hecho, sin ir más lejos, acá tengo elementos que, si pudieras avanzar la siguiente, ya, hechos que demuestran la inacción o abandono. Las nuevas bases técnicas de los programas de representación jurídica eliminan a los PRJ ya para atender a los niños de las residencias como sujetos de atención. ¿Por qué? Porque se entiende que esto queda asignado para el programa Mi Abogado. Sin embargo, existen demasiadas residencias en Chile como para estarse excluyendo respecto de residencias. O sea, si sumáramos los programas de representación jurídica con el programa Mi Abogado, aún así nos quedamos y nos faltan abogados para representar a niños. Entonces, no se entiende cuál es el interés por excluir a los programas de representación jurídica, que son los que tienen el conocimiento en materia de derecho penal y en materia de familia, excluirlos de la residencia. ¿Ya? Luego, como bien antes decía, la eliminación de la unidad del comisionado de la infancia, que era la que, de alguna forma, lo que intentamos desde ahí era generar una coordinación y generar elementos y criterios comunes, en el entendido de que un defecto que tiene quizá, bueno, dentro de varios, pero que tiene el sistema de licitaciones del Sename, es que muchas veces, lamentablemente, se opera casi como si fuera una entidad privada, pero como si fuera libre mercado. Es decir, se adjudica un programa a través de una licitación, pero solamente se realizan supervisiones respecto al encuadre técnico, etcétera. Pero no existe de alguna forma una instancia donde yo pueda ir y estar constantemente
revisando los criterios y de alguna otra forma también ir generando una cierta, no solamente una cierta cultura y acervo jurídico y criterios de intervención, sino también mística, si estamos defendiendo niños. Y yo creo que en eso hay que creerse el cuento, porque muchas veces cuando la gente le baja el perfil a esto, tiende a no dimensionar el trauma que puede llevar a un niño a una situación de injusticia. ¿Ya? Por otro lado, claro, no existe como decía yo, una coordinación a nivel nacional de la representación jurídica especializada. Se desarticula la red de Defensoría de Infancia compuesta por los programas de representación jurídica a lo largo de todo el país. Estamos hablando de Arica a Magallanes, con excepción de Aysén, donde lamentablemente no pudimos llamar a licitación porque precisamente se frenó el gabinete de la señora Solange Huerta. 4. Se eliminan las circulares 2308 y 2309, las cuales tenían como misión denunciar hechos constitutivos de delito, maltrato físico o psicológico. Y esas circulares son reemplazadas por las circulares 5 y 6, que hoy en día solamente se debe consignar si hay un delito y poner la denuncia en tribunales. Pero ¿qué pasa con las vulneraciones que no son constitutivas de delito? Esas quedan en un terreno de nadie, sujetas a una arbitrariedad precisamente del director o directora de la residencia, que dicho sea de paso es quien tiene el cuidado personal de los niños, por resolución judicial. Las licitaciones de los programas de representación jurídica, todas las licitaciones de los programas en general son mínimo 2 años a 3 años. Y lo que me llama poderosamente la atención es por qué se licitan los programas por 1 año. Entonces, ciertamente, cuando en el fondo se empieza a desarticular los programas, se les quitan las residencias, bueno, ya iremos hablando de eso. La licitación es por 1 año. Al mismo tiempo, la señora Solange Huerta había dictado un memorándum, el 599, donde ella explicita y dice que los niños, niñas y adolescentes fallecidos no podrán ser representados por los programas de representación jurídica, lo cual además es un tema que entra en conflicto con el decreto supremo 841 que fija el reglamento del Servicio Nacional de Menores, por cuanto el artículo 35, 36, más o menos dice que los programas de representación jurídica para niños, niñas y adolescentes son programas de representación jurídica para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Y dentro de los delitos están todos los delitos contenidos en el Código Penal. O sea, el homicidio, el infanticidio y otros delitos más, o como puede ser un cuasi delito, no están excluidos. Y acá la señora Solange Huerta lo que hizo fue, a través de un memorándum, que es una instrucción simplemente, o sea, pasando por un decreto supremo, elimina y saca a los niños fallecidos. ¿Qué significó eso? No se pudo presentar querella en el caso de la niña Ámbar. En el caso de Sofía ocurrió en Puerto Montt. Había una querella presentada respecto de un chico que falleció bajo cadena de custodia en la primera comisaría de La Serena. Y esa querella se tuvo que entregar a la Dirección Regional de Sename. No se pudo seguir con la representación de la familia, ni tampoco con la línea investigativa. ¿Ya? Y la última es instrucción de no presentar querellas criminales contra carabineros en el contexto del estallido social. Los programas, cuando se instalaron, si bien es cierto, son programas pequeños, estamos hablando de 200, 300 plazas en el fondo de la cantidad de detenciones que se pueden generar. Puede ser incluso un poco más. Pero, claro, en una región, 200 plazas es algo ínfimo si estamos hablando, por ejemplo, no sé, como la quinta región. ¿Ya? Pero por lo menos es un avance. Para nosotros, que en su momento era esto un avance y ya iremos fortaleciendo esto. Pero finalmente lo que se hace es excluir, y el diseño original era, bueno, estos programas van a ser para todos los niños, no solo para los niños de la red Sename, sino para incluso los niños que estén vulnerados en situaciones obviamente que puedan ser de contexto y donde de alguna forma merite también, y por qué no, hacer un ejercicio de pedagogía respecto a los derechos. De hecho, a través precisamente de la presentación de querellas fue que pudimos apuntalar la ley de maltrato infantil. Nosotros incluso me tocó incluso participar en las comisiones y parte de la redacción del proyecto de ley de maltrato infantil que finalmente se transforma en ley. Bueno, por otro lado, el INDH y la Defensoría pueden presentar querellas criminales, ¿ya? Pero en el caso de la Defensoría, por hechos de carácter grave, o interés social comprometido, el punto está en que si no el delito cometido contra un niño no forma parte de esas causales, de esas hipótesis que establece la ley,
evidentemente en una querella criminal puede, el juez de garantía puede dar no al lugar por hacer una interpretación quizá incluso mucho más amplia, o incluso en una audiencia de formalización o una audiencia especialmente citada para aquello, en fin, excluir precisamente a los querellantes producto de esto. Ahora bien, en el actual contexto y en cualquiera, se necesita, o sea, yo creo que todos tenemos claros que los entes gubernamentales que están a cargo de derechos humanos están superados por la cantidad y la oleada de vulneraciones a los derechos humanos. Entonces el punto está, es bueno preguntarse, bueno, ¿qué habría pasado si los programas de representación jurídica pudieran actuar en este momento? Y podría haber sido claramente una ayuda adicional con nuevas líneas investigativas, porque además quizás hay más tiempo para poder investigar. Hay contacto con los niños también. Y lo otro, que es un dato que no menor, es la eliminación del SMAT, el Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana de Maltrato Infantil. Este sistema fue generado el año 2015. El año 2015 se trajo a Chile a el señor René Solís Dobando, que es una de las personas expertos en maltrato infantil en España. Él es chileno, radicado hace muchos años en España, ha escrito sobre el tema y sacó un diccionario sobre maltrato infantil. Y una de las cosas más importantes que él dice, ¿por qué sacó un diccionario? Porque lo que se entendía en España en su momento respecto de maltrato era totalmente distinto a lo que podía entender, por ejemplo, la presidenta de la comisión, a lo que puede entender usted o yo. Entonces decía, tenemos que aunar a un criterio donde todos podamos entender lo mismo. Y en razón de aquello, vino acá a Chile, él viene bastante seguido al país, pero vino acá a Chile y se instaló este sistema. Y lamentablemente, con posterioridad, el año 2016, este sistema se eliminó. Y el punto está en que este sistema se instaló cuando se genera el homicidio del pequeño Ángel Márquez en Molina, como una forma de prevenir precisamente vulneraciones que pudieran ocurrir a los niños. Entonces, finalmente lo que hay es una serie de acciones, quizás no están todas concertadas, pero al final los hechos, o sea, es cosa de sumar, porque estas son cosas, las pueden incluso pedir por transparencia, que están y que ocurrieron. O sea, finalmente cada vez los niños tienen menos elementos de adultos que los puedan salir a proteger o de alguna otra forma puedan poner de manifiesto la situación en la que están. Bueno, desprotección. ¿En qué contexto? Lo que digo yo, contexto de informe de la PDI sobre tortura, en el contexto de la medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la obligación del Estado de Chile a establecer la verdad en los casos de tortura. La medida cautelar y sigue vigente porque no solamente tenía que ver con el cierre del CREAT de Playa Ancha. La obligación también para el Estado de Chile es esclarecer la verdad, porque precisamente lo que se dice es que es necesario esclarecer la verdad para sacar lecciones de aquello. Si en el fondo no se esclarece la verdad porque los tribunales deciden cerrar la investigación, no se puede avanzar, por lo tanto, el Estado de Chile hasta el momento estaría incumpliendo. Se desmantela lentamente el sistema de representación jurídica especializada, de hecho había sido catalogado como algo positivo por la UNICEF. Fiscalía es ineficiente en la búsqueda de la verdad y la justicia reparatoria, y ahí obviamente se presenta un conflicto que es como más doctrinario, porque el Ministerio Público no representa a la víctima, representa al Estado. Y ahí hay un tema, el mundo es adultocéntrico. Si en el fondo los niños fuesen representados jurídicamente, como ya lo son también por el programa Mi Abogado, pero lamentablemente no de manera más integral, como corresponde, evidentemente también se les estaría valorando como tales. Ahora bien, niños que abandonan el sistema residencial no quedan reportados en forma interna en el Sename, no quedan reportados ni en las circulares 2308 ni en las 2309. Yo en su momento envié un correo electrónico a Solange Huerta cuando era directora, precisamente haciendo ver, porque todo el mundo hablaba de fugas, yo lo que explicaba finalmente éramos pocos los que hablamos, que no son fugas porque los niños no están presos, ¿ya? No son reos que se arrancaron, por lo tanto no se fugan, más allá que lamentablemente sí ocurría que se les impedía salir, pero en el fondo los niños se arrancan, y se arrancan ¿por qué? Por muchos casos. Hay niños que son, no todos, pero por cierto, hay una cantidad por lo menos de los que nosotros recordamos, niños que tenían problemas de policonsumo, se arrancaban los fines de semana, volvían lunes, martes, en fin. Muchos niños también que arrancaban por situaciones de maltrato al interior, no solamente de sus pares, sino también de los educadores de trato directo. Particularmente hay un caso de un chico que está acá en la Quinta Región que fue abusado sexualmente
por educadores de trato directo y que son dos hermanos, ya uno de recién cumplió 18, el otro tiene 16. No me he podido juntar con ellos porque en realidad ellos tienen miedo. El hermano mayor de 18 años quería pedir el cuidado personal de su hermano, y si el Estado no ayuda de alguna otra forma a entregarle los elementos, evidentemente el chico, incluso el de 18 años, tiene temor. Entonces, claro, lo primero, la resolución dice, como no ha comparecido, se entiende que no tiene interés. Y hasta ahí llega la causa, se cierra. Cuando que quizás, si esto estuviese radicado, y ahí yo creo, lo digo como abogado, con poca experiencia que tengo, yo creo que vamos a tener que hacer la transición en algún momento, ojalá de manera urgente, a un sistema de servicios sociales. No puede ser también que todo esté tremendamente judicializado, cuando hay situaciones que en el fondo debieran haber sido solucionadas por expertos en trabajo social, psicólogas, que de alguna forma puedan dar una ayuda inmediata. Y los casos más complejos se han reservado para los tribunales de justicia, porque particularmente ese caso de ese niño lo que tiene es el temor y el miedo de que finalmente vaya al tribunal y lo ingresen y quede prácticamente como un detenido. Y él lo que quiere es estar con su hermano. Y su hermano, de hecho, no está ni escolarizado porque tiene el temor que si finalmente se matricula en un colegio, como había pensado en una nocturna, lo primero van a decir, usted tiene orden de búsqueda en cargo, y lo van a mandar a buscar al tribunal y lo van a mandar al CREA. Y en el CREA, ¿quiénes están? Las mismas personas que lo agredieron. Ahora, es importante también señalar y poner en contexto que, lamentablemente, el Servicio Nacional de Menores está capturado por las tres más grandes asociaciones de funcionarios, que en el fondo unidas se llaman el Frente de Trabajadores: la FUSE, la ANFUR y la ANTRACE. Ya existen otras asociaciones gremiales mucho más pequeñas que de alguna forma se descolgaron y no han querido amparar situaciones de maltrato. Pero lamentablemente acá, las veces que se ha querido realizar cambios, en su momento, el año 2014, se intentó eliminar las horas extraordinarias, porque las horas extraordinarias del Sename no están reguladas de la misma forma, o por lo menos hasta el año pasado no estaban reguladas de la misma forma en como están reguladas en el Código del Trabajo, que tiene un máximo por día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las horas extraordinarias se pueden realizar eternamente, y uno puede ver personas que están 72 horas trabajando al interior del servicio. Entonces, ustedes comprenderán que, de hecho, en una clase, las clases están hechas por algo en módulos de 1 hora y media, porque la capacidad de concentración después se pierde. Entonces, yo me pregunto, ¿qué capacidad de concentración o capacidad de tolerar a un niño, que es un niño que viene con una mochila, que viene politraumatizado, que necesita una atención especial respecto a una persona que lleva 12 horas, 24 horas trabajando? Es un elemento, por lo menos, para poder pensar por qué se han generado las situaciones de maltrato y que terminan precisamente con apremios ilegítimos o tortura. ¿Ya? Es un tema que por lo menos vale la reflexión. La idea era solamente un poco explicar cómo, a través de la representación jurídica, los niños también debiesen ser considerados como víctimas, porque lamentablemente la sensación que tienen ellos es que es como si se fueran, muchas veces cuando se van con una medida de protección, es como si se fuesen presos. Y es lamentable porque, por más que uno trata, en mi caso, tratamos, y varios, de muchas veces hacer cosas, uno se encuentra con que la máquina del Estado es poderosa. Una máquina institucional, si podría ser una empresa privada incluso, pero finalmente las máquinas institucionales las componen los seres humanos. Y lamentablemente, cuando la mayoría de la gente es un poco indolente, o simplemente no es capaz de ver en el otro, empatizar con el otro, ocurre lo que está ocurriendo. Entonces, solamente eso, poner en énfasis que el tema de la representación jurídica es importante, porque también es restaurativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que de alguna otra forma permite un poco explicar el contexto de este estallido social y por qué también había tanta cantidad de niños egresados del Sename en actos violentos, porque también sienten que la vida les debe algo, porque no le entregamos los elementos. ¿Ya? Solo eso. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Voy después a decir palabras, y vamos a abrir también la ronda de preguntas. Le voy a dar la palabra a la diputada Santibáñez, que me dice que tiene que ir a otra comisión, por lo tanto, diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Y más que ir a otra comisión, vengo porque ella es Javiera, con X, Javiera, y le quiero pedir la ayuda, presidenta, a usted y
junto a Pablo Cast, que somos los autores del proyecto ley de extraviados. Esta niña por un año no sería menor de edad, tiene 18. Del sector de San Bernardo, de la comuna que yo represento, salió de la Casa de la Cultura una niña que bailaba cueca. ¿Por qué digo bailaba cueca? Uno no puede ser prejuicioso y decir va saliendo de una discoteca o qué sé yo, que la gente generalmente, por eso el cómo me visto o dónde estoy o cómo me veo es una frase tan pronunciada hoy día. Esta chica con un pololo, con una vida normal, yo estoy muy impactada con este tema. En este momento se está haciendo su velorio en San Bernardo, salió de la Casa de la Cultura. No hay cámaras en la Casa de la Cultura, no hay cámaras en el parque. No hubo ninguna posibilidad de seguir el trayecto de ella como para ver. Lamentablemente Carabineros, y eso es por eso que nosotros hicimos este proyecto con tanto énfasis en el tema de las 24 primeras horas y las 48 primeras horas que en Chile no son tomadas en cuenta porque la persona podría volver ya conocemos el proyecto. El padre de esta niña, junto a gente voluntaria de la Corporación de Cultura, buscaron toda la noche, porque Carabineros les dijo, ni siquiera que hay que esperar. No lo tomaron en cuenta. San Bernardo son bastante más duros y como estamos en una movilización social, los Carabineros están con otra actitud también y lo podemos entender, somos seres humanos. Pasaron 24 horas el día de ayer, este es el titular. PDI confirma hallazgo de cadáver de joven que permanecía desaparecida en San Bernardo. Esto, durante las 24 horas, yo fui parte porque en mi sector y porque tengo harta difusión en redes sociales, fueron miles de fotos que se proyectaron, que se pusieron los datos de la niña, por favor, cualquier cosa avisar. Una mamá desesperada, un padre desesperado, un padre buscando toda la noche, de hecho se bañó en el mismo lugar que la hija desapareció porque no se quería mover de ahí. Y el problema, Presidenta, es que así la encontramos. Este es el cadáver de Javiera. Yo después se los paso a los diputados si quieren verlo. En la misma comuna. Entonces, ¿a qué voy con esto? Les quiero pedir una ayuda enorme para que avancemos en este proyecto. Porque ella podría ser una menor de edad. Yo sé que esta es la Comisión Especial de Menores Extraviados, pero esto podría haber cambiado por si las 24 primeras horas hubiésemos tenido las diligencias correspondientes. No tengo nada más que decir, solo pedirle también a Pablo, diputado, que le demos más fuerza a esto. La movilización no puede detener nuestra agenda legislativa. No podemos quedarnos detenidos en una discusión entre derecha e izquierda si es que estamos de acuerdo o no con un cambio constitucional, si es la gente la que está decidiendo en una votación comunal, en un plebiscito que se va a hacer en abril. Pero este proyecto quizás hoy día, a través suyo, Presidenta Pablo, podría ser ley ya. Y hemos trabajado lo suficiente. Y si vamos a seguir teniendo Javieras, yo creo que yo no tengo nada más que hacer acá. Se los pido de todo corazón. Y perdonen la emoción, pero esto es tremendo. Esto es tremendo. Son 24 horas, Presidenta. No se movió de la comuna esa niña. Y también hay que oficiar a la comuna, a la municipalidad por la falta de cámaras, la falta de seguridad en un lugar donde los niños hacen gimnasia, muchas gracias, en un lugar donde los niños hacen folclore, en un lugar donde no hay registro de quién entra y quién sale de ese gimnasio, que es el gimnasio de la Corporación Cultural, Presidenta. Y eso habla lo mismo que está hablando usted, del poco cuidado que tenemos con nuestros niños, del poco afecto, cuidamos a los nuestros en la casa. Pero yo que no tengo a mi niña en la casa y que somos padres de todos los niños de Chile, hagámonos cargo también de los que son más vulnerables. Ella no es una niña vulnerable, ella no tiene problemas de recursos. Ella tiene problemas de vivir en una comuna vulnerable, donde el trato no es el mismo para el hijo de un diputado que el hijo de un obrero. Presidenta, le pido de todo corazón si me puede ayudar, y a todos los que están acá, a insistirle al diputado Calisto, que es el presidente, a insistirle al presidente de la mesa, a don Iván Flores, porque cosas como estas se pueden evitar en este país.
el tema de las personas que han perdido sus ojos, son gente que se está enfrentando, gente y carabineros y qué sé yo, gente que está arriesgando por algo. Pero aquí hay gente inocente y son niños. Eso, Presidenta, muchas gracias. Y disculpen la emoción, pero... No, diputada, le agradecemos en realidad su petición, porque yo creo que todos tenemos que sumarnos en esta cruzada, porque finalmente en la mañana yo veía la noticia de Javiera y claro, o sea, nos impacta no solamente como mujeres, sino que también como madres que somos, como mamás, como papás, en el fondo como papás también, que finalmente hoy día nos embarga muchísimo el tema de la inseguridad y no sabemos si cuando nuestros hijos salen estamos siempre rogando o encomendándonos para que no les suceda nada. Es lamentable, aprovecho desde acá enviarle un saludo a la familia de Javiera y por supuesto yo creo que acá en la comisión estamos todos súper abiertos a seguir impulsando el proyecto de ley extraviado. Yo creo que si hay que hablar con el presidente de la comisión, el diputado Calixto, con el señor Iván Flores, yo creo que entre todos a lo mejor podemos solicitar esa conversación, pero también yo quiero hacerle un llamado a lo mejor a la ministra de la Mujer, sí, a la señora Isabel Pla, porque de verdad hoy día se suman y se siguen sumando mujeres que lamentablemente van perdiendo la vida en manos de no sabemos quién, que son criminales, pero no sabemos yo no conozco el fondo de la situación de Javiera. Sí, lamentamos muchísimo y por supuesto esta es una comisión que tiene relación con la desaparición, con los extraviados en nuestro país, pero que también trae de la mano este proyecto que han presentado la diputada Santibáñez junto al diputado Kast y que creo que es súper importante seguir impulsando. Muchas gracias. Así que yo ofrezco la palabra. ¿Alguno quiere hablar respecto de lo que expuso don Carlos para después pasar a escuchar a nuestra siguiente invitada, diputada Marzán? Muchas gracias, Presidenta. Sí, pero recoger el guante con lo que dijo la diputada Santibáñez, porque no sé hace cuánto tiempo yo dije el tema de que había que hablar con el presidente de la comisión, el diputado Calixto. Estas cosas, yo entiendo la urgencia, pero por poner un ejemplo quizás muy personal, en Constitución, que creo que es la comisión que tiene más proyectos y que está más atareada, el año pasado yo fui a hablar con el diputado Walker, no, este año, perdón, estoy súper perdida, disculpe, este año, y tuvo la voluntad, porque este es un tema de voluntad, de poner el proyecto Ley Nivaldo en tabla de manera paralela a otros proyectos que también eran muy importantes, pero fue la voluntad de él, de la comisión, lo sometió a consulta, etcétera, etcétera, y se pudo avanzar y actualmente está en el Senado. Entonces, yo creo que tiene que ver con la voluntad, no sé si a lo mejor ya lo han hecho, ya como parte del... Pero si no, quizás como comisión, ir, solicitar, presionar, gestionar, porque si no lo visibilizamos, desgraciadamente, esta necesidad y esta urgencia va a seguir como un papel arrimado a muchos papeles más, como sucede con muchos proyectos que son importantes acá. Entonces, yo creo que hay que hacer algo ya más puntual, no sé si, insisto, como comisión, una solicitud, no sé si hay que ir, no sé si hay que hacer un oficio, una solicitud, una carta, que se lea en cuentas varias, etcétera, etcétera, pero que se dé cuenta de la necesidad y de lo que está sucediendo, porque además también, tomando lo que hablamos en la última sesión, no recuerdo cuándo, y ahora tomo lo que dice el abogado, que yo creo que obviamente no es nuevo lo que voy a decir, pero es incomprensible lo que sucede en nuestro país con el tema a nivel de discriminación, no solamente con los niños, niñas y adolescentes, en este caso extraviados, que se dio en la última sesión cuenta de que los niños cuando pertenecen a una familia constituida tienen un 90 y tanto de posibilidad de aparecer o de hacer las gestiones, y los niños cuando son extraviados, niños vulnerados que son del Sename, especialmente, eso va a la mitad así de manera dramática. Entonces, claro, usted decía un tema de mística, o sea, de verdad a mí me cuesta comprender que
el tema humano, el tema emocional, yo no sé si hay que hacer un coaching, que no debería hacerlo, porque nosotros somos seres que nacemos y nos relacionamos a través de la emoción a lo largo de toda la vida. Ahora que nos pongamos una chaqueta en distintos cargos que nos hace ponernos serios, duros, distantes, fríos, eso es otro cuento. Pero sin embargo igual somos seres emocionales y eso por grandes estudios está demostrado que en todas partes del mundo las reacciones son iguales frente al dolor, frente a la rabia, frente a la alegría. Da lo mismo si tú eres negro, blanco, amarillo, crespo, flaco y del país que sea. Eso está. Sin embargo, hemos perdido de manera tan, no sé si es patética la palabra, que me cuesta entender que haya que explicar que además estamos trabajando con un sector de la población que no solamente es delicado, es frágil porque son niños, niñas, adolescentes, son menores, sino que además son niños que que son maltratados desde muchos aspectos. Entonces, debe ser una obligación que no te la enseñan, que está en el corazón, que está en el alma, que está en el deseo, de tratar con afecto. Si ni siquiera es mística, que a mí me encanta eso, y creo que soy una persona al margen bastante relacionada con lo místico, pero que tiene que ver con los afectos, y con los niños no nos podemos relacionar de otra manera, sino es a través del afecto. Entonces, esto, y lo digo porque pucha que nos falta calle y sobre todo las autoridades que deciden. Yo creo que no lo hablo por los parlamentarias y parlamentarios, porque converso con muchos y sé el trabajo que hacemos de manera transversal, ¿ya? Y que es tan criticado, pero pucha que es distinto cuando uno está acá y uno conversa, se relaciona, y en el territorio, y etcétera, etcétera. Pero pucha que falta calle con el tema de las autoridades que deciden finalmente con este tema, porque de verdad me resulta incomprensible que haya siquiera que estar explicando cómo tú te tienes que relacionar en adelante con un niño, niña, en el cargo o en la función que tú estás desarrollando, porque eso está implícito, o sea, eso debería estar, nadie te lo va a enseñar, y da lo mismo si eres o no madre, padre, da lo mismo, es un tema de afecto, es un tema que está en el corazón de las personas, y si no, como funcionario, no sirven, hay que sacarlos, hay que a esos funcionarios, a esas personas, no pueden estar trabajando ahí. Y con respecto a lo que decían también, y voy a hacer una pregunta, al tema de la ministra Pla, nosotros estábamos trabajando un tema de violencia de género, y tuvimos unas reuniones antes de la fecha del estallido social con el ex ministro Chadwick, con PDI, Carabinero, el señor Rosa, en fin, y me acuerdo que ella fue súper imperativa y me gustó en ese momento porque fue muy drástica en decirle a la representación de la PDI en ese momento, por su intermedia presidenta, que una persona que no estaba haciendo bien su cargo había que simplemente sacarlo. Y fue así. No sé si usted estaba en esa... Pero fue así, porque había una excusa de que un funcionario que había cometido una negligencia particular en un caso X, pero que eso no era la institución, era un funcionario. Y ella dijo, no. Un funcionario representa una institución y si no está haciendo bien su labor, se saca. Nosotros, y hoy día, no la hemos visto con ese imperativo. No la hemos visto con ese imperativo, que es lo que necesitamos hoy día, conducción, gobernabilidad con estos temas que se están arrancando de la mano. Yo voy a entregar ahora los datos para invitar a la periodista que hizo ese análisis de CIPER, que es muy interesante y que se enfoca particularmente, entre otros puntos, en los niños y niñas Sename que están en estas manifestaciones. Y es desgarrador escuchar lo que comentan ellos y lo que le dicen los menores. Es desgarrador escucharlo. Entonces nos distanciamos de una manera que es súper surrealista. Si ese es el tema, porque estamos en la comisión y todos nos rasgamos vestidura y vamos a hacer cosas por los niños y vamos y luchamos. Y después esto enmudece. En general enmudece y no hay voluntad de quienes podrían avanzar en los temas para que se acortaran las brechas, y ahí uno entiende todo lo que está pasando en la calle, porque es una presión tan grande que no hay reacción. Yo quisiera preguntarle por su intermedia presidenta, usted en un momento dijo que acá se están cometiendo, antes de hablar de los niños politraumatizados, que se están cometiendo, según los informes, violaciones permanentes y sistemáticas
en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué resalto la palabra sistemática? Porque la hemos escuchado mucho en este tiempo y se pone en cuestionamiento el tema de si es algo sistemático o no, más allá de que yo creo que nosotros entendemos lo que es lo sistemático en las violaciones de derechos humanos. Sería interesante escucharlo. ¿A qué se refiere con lo sistemático acá, con esta vulneración de derechos? No sé si me explico con la pregunta. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Don Carlos, vamos a ver si alguien más quiere. Diputado Kass, diputada Muñoz después. Muchas gracias, Presidente. Por supuesto, saludar a los expositores hoy día. Y bueno, yo creo que en parte lo que nos convoca la diputada Santibáñez amerita una reflexión bien profunda, no solo respecto a este caso, sino que justamente tener que llegar a que cada ley, a que cada modificación, cada reforma que estamos ejerciendo nosotros como autoridades y en general el sistema, se basa en casos dramáticos de gente que tiene que sufrirlos para que se tome conciencia respecto a lo que pasa. La ley Nivaldo, la ley Emilia, la ley Jimena, la ley Kurt-Martins. O sea, realmente estamos frente a una pasividad o a un sistema muy reactivo para poder hacernos cargo de las deficiencias que tiene el Estado para enfrentar casos de distinta índole. Y en el caso de lo que mencionaba la diputada Santibáñez, que por supuesto hay un tema muy profundo, muy doloroso, y es la empatía finalmente la que nos convoca a nosotros a ponerle una cara, un nombre a este proceso que hay que mejorar. Yo quiero decir que probablemente, y esto hay que ser muy claro y tener mucha conciencia para nosotros los legisladores, que nosotros no tenemos la posibilidad probablemente de eliminar este tipo de delitos, ni tampoco evitar de que se vulneren los derechos humanos, por ejemplo, los niños en el Sename, pero sí podemos generar un sistema, y eso es lo que nosotros estamos convocados, generar un sistema para que por lo menos la institución, el marco con el cual se desempeñan personas humanas, digamos, con sus debilidades y sus fortalezas dentro de cada institución, lo puedan hacer de la mejor manera. Y en el caso de la búsqueda de personas extraviadas, es muy ejemplar este tema, porque nosotros probablemente no podemos garantizar de que los funcionarios de la PDI o de Carabineros encuentren a esta persona cuando desaparece, pero sí podemos obligarlos a que todos los protocolos y todos los procedimientos se ajusten a hacer la tarea de la mejor forma posible. Y es lo mismo que ocurre en el Sename, cuando uno probablemente no va a poder quizás solucionar los problemas de estos niños que por supuesto son frágiles, tienen problemas profundos, muchos de ellos familiares, otros mentales o delictuales incluso, pero sí necesitamos que nuestra institución, o sea, lo que define las reglas del juego con las cuales se desenvuelven estas personas sean de excelencia, que los profesionales que estén ahí involucrados estén preparados para hacerle frente, sean las personas más competentes. Y en eso yo comparto plenamente que nosotros tenemos hoy día una dificultad especial en términos de la inercia y la defensa corporativa que se hace muchas veces de parte de los gremios y de los funcionarios de que no quieren que les cambien las reglas del juego. Y en esta invitación que le hago también a mis colegas y a todos los sectores políticos, que asumamos también el desafío que implica muchas veces romper intereses de gremios, porque yo creo que acá hemos sido bien negligentes y a veces hemos caído de rodillas y hemos cedido frente a las presiones a través de redes sociales, a través del bullying que muchas veces se nos hace, producto de nuestras convicciones, para poder romper estos intereses cruzados que se ejercen en el Estado y que tienen bloqueado una serie de condiciones necesarias para que haya excelencia. Entonces, yo en eso, por supuesto que me hago parte de su llamado, Presidenta, en el sentido de convocar al presidente Calixto y al presidente de la Cámara, tanto de la Comisión como de la Cámara, para poder ponerle prioridad a esto. Lo hemos hecho con mucha fuerza, hemos marchado, hemos ido a La Moneda, hemos ya logrado compromisos con parte del exministro Chadwick. Hoy día tenemos que ratificarlo con el ministro Blumel, pero hemos hecho la pega, pero por supuesto que hay que hacer una autocrítica respecto a que la hicimos en su momento cuando fue el caso de Kurt-Martins o otros casos emblemáticos que han sucedido en Chile, pero perdemos la fuerza cuando decanta la cosa, y hoy día necesitamos una Javiera, que nos ponga esto de nuevo encima de las prioridades del escritorio. Entonces,
Por supuesto vamos a asumir esto, pero también un llamado a que ojalá entendamos que para poder hacer reformas hay que romper huevos, hay que hacer y generar las crisis y combatir intereses que muchas veces a los políticos no cedemos frente a ellos, ¿ah? Entonces, esa invitación la hago abiertamente y por supuesto, declarar todo mi compromiso tanto para esta prioridad como para todas las reformas necesarias en los distintos ámbitos, Sename, y en todo. Si al final todos los grupos vulnerables de Chile dependen de distintas instituciones del Estado para recibir, poder equiparar las oportunidades, equiparar la cancha en educación, en salud. En todas partes hay gremios que se rehúsan, se bloquean muchas veces los cambios necesarios para tener mayor calidad y mayor excelencia en el trabajo y en las prestaciones que ellos generan a estos grupos vulnerables. Eso era todo, Presidenta. Gracias. Sí, antes de darle la palabra a la diputada Muñoz, yo quisiera tomar el acuerdo para oficiar al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, al diputado Calixto, para solicitarle precisamente lo que acá se ha expuesto, que es en el fondo que ver la posibilidad de poner el proyecto o sencillamente pedirle que ponga en tabla el proyecto de ley de extraviados. ¿Tomamos el acuerdo entonces? De acuerdo. Gracias, Presidenta. Bueno, saludo a don Carlos, ¿cierto? Y también a las personas que van a exponer más tarde. Gracias por acompañarnos acá. Bueno, primeramente, solidarizar, ¿cierto?, con lo que planteaba la diputada Santibáñez, que es muy duro y crudo la realidad que estamos viviendo, y por supuesto también apoyar el oficio que vamos a mandar para que se apure, ¿cierto?, y se coloque en tabla este proyecto. Lo otro que quería, mientras hablaba, ¿cierto?, don Carlos ahí, y como decía también el diputado Kass, que cuán importante es mejorar lo que nos corresponde a nosotros en el ámbito judicial, legislativo, todo lo que tenemos que mejorar, todo este sistema que estamos viendo, todas las falencias, y que día a día en cada sesión, ¿cierto?, de esta comisión investigadora nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Y estamos llenándonos también de muy buenos insumos y elementos para que nosotros también de acá desde el Parlamento mejorar hartas cosas que vemos que están deficientes. Y lo otro que yo quería plantear, sí, es que cuando hablaba don Carlos, yo quiero hacer la diferencia entre el tema de los infractores de ley y los niños que están bajo protección. Ahí siempre hay una diferencia, y nosotros junto a otros parlamentarios firmamos un proyecto de resolución hace un par de semanas atrás, donde pedíamos justamente lo que don Carlos apunta, que entre su intervención dijo que qué pasa con el trabajo de los ministerios, de los distintos ministerios, que tienen que hacerse cargo de la realidad también de los niños me quiero enfocar específicamente a los de protección, que muchas veces yo veo que los infractores de ley tienen a veces más programas, entonces de verdad que ahí me trae una preocupación, y los de protección están un poco más dejados a la deriva, ¿cierto?, en esto, y nosotros junto a otros parlamentarios firmamos un proyecto ahí donde pedíamos que el Ministerio de Educación y todos los entes se hicieran responsables y crearan programas especiales en el ámbito educacional. Ya eso fue aprobado por unanimidad aquí en el Congreso cerca de un mes atrás, lo presentamos, se está empezando a trabajar porque vemos esa falencia, pero también yo quería preguntar, y después va también para todos quienes están acá, porque uno ve también que uno hasta el día de hoy escucha que en el ámbito, por ejemplo, que una abuelita, ¿cierto?, que está con sus nietos bajo su cuidado, no puede mantener a aquellos nietos, ¿cierto?, porque no tiene una vivienda. Entonces uno hasta el día de hoy escucha, ¿cierto?, esos casos que no tiene cómo mantenerlo y, ¿cierto?, pasan al Sename. ¿Por qué? Porque vemos también ahí, yo creo que estamos todos de acuerdo aquí, que ojalá con la creación del nuevo Ministerio de Familia, Desarrollo Social y Familia, se debe fortalecer lo que es la política de apoyar, ¿cierto?, a la familia desde su origen, y no que lleguen a una situación tan crítica y vulnerable, ¿cierto?, y que pasen al Sename, una situación ya que todo lo que sabemos lo que eso significa. Entonces ahí también va mi pregunta para allá, en el ámbito del trabajo intersectorial de los distintos ministerios, para empezar a abarcar esta área. Yo, como les digo, he presentado algunos proyectos, peticiones en el ámbito de la salud, del Ministerio de Educación, pero siento que falta más, también familia. Pero cómo se trabaja interconectado, ¿cierto?, todo esto para que tengamos una mejor red de apoyo en la instancia previa a los niños del Sename, o sea, a los niños que están en protección y también bajo los infractores de ley, pero siento que los de protección están mucho más vulnerables sin programa. Encuentro que ahí está más débil todavía todo este tema. Así que por ahí va mi pregunta, así que muchas gracias también por la exposición y por estar acá. Diputado Mellado. Gracias, Presidenta. Alcancé a escuchar la parte de la exposición, sobre todo lo relacionado con el tema de quiénes son los profesionales o las personas que atienden los niños en el Sename. Quiero comentarle, Presidenta, que nosotros en la Comisión de Desarrollo Social recibimos delegaciones de funcionarios vinculados al Sename.
explicando que ellos poco menos que eran afectados y que era una situación bastante complicada la que estaban viviendo, producto de que se hablaba de una transformación de este servicio, pero que ellos no estaban incluidos y que no estaban participando. Entonces me llama la atención, Presidenta, que en realidad justamente lo que está ocurriendo es lo contrario. O sea, el diagnóstico es precisamente de que el Sename no está cumpliendo bien su función, precisamente porque hay personas en su interior que no están haciendo el trabajo que corresponde ni están con las competencias necesarias para poder atender a estos niños. Entonces, creo que es fundamental, Presidenta, aclarar estas situaciones, porque creo que, en definitiva, sería, por un lado, tenemos otra comisión que está recibiendo, en este caso, a estos dirigentes, y al mismo tiempo estamos viendo también estas situaciones que son bastante graves y creo que, en definitiva, hay que cortarla en su momento. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. Bueno, yo también voy a hacerle algunas preguntas al abogado. Y claro, llama la atención cuando hablan de los funcionarios y que muchas veces quizás no sé, la labor que ellos tienen muchas veces a lo mejor también los sobrepasa. Pero yo tuve la oportunidad de, hace un par de años atrás, cuando yo no era parlamentaria, andaba corriendo por Chile, tuve la oportunidad de reunirme en el norte de Chile con algunas personas que están muy relacionadas en el ámbito jurídico respecto de los temas de los menores. Y una de los temas que señalaban en ese entonces era precisamente que las personas que están al cuidado de estos menores muchas veces no están preparados ni capacitados para cuidar a esos niños, a esos menores. Entonces, claro, llama la atención, pero es algo que también uno viene escuchando de hace muchos años. O sea, y desde ahí yo le preguntaría entonces al abogado, ¿es así tan cierto que me imagino que hay profesionales como psicólogos, psiquiatras, que también en esa oportunidad me mencionaban que, por ejemplo, en el área de psiquiatría era muy poco el número de profesionales con el que ellos contaban para poder tratar a los menores, que para mí es súper importante que esas redes de apoyo sí existan, los psiquiatras, los psicólogos, los nutricionistas, toda la gama de profesionales que un niño debiese tener para su desarrollo integral y para el cuidado integral. Precisamente en esa oportunidad también me hacían mención de que era muy baja el número que tenían para poder trabajar de una manera los hospitales, los servicios de salud. Entonces, claro, y por otro lado también se hablaba de los funcionarios ya que están bajo el cuidado, o sea, que están todo el día o las horas que les corresponde cuidando a esos niños, y que lamentablemente yo me acuerdo que escuchaba en esa oportunidad que me decían, muchas veces tenemos que contratar a personas, señoras, que viven en las poblaciones del lugar, del entorno, y tenemos que contratarlas a ellas por un sueldo que es bajísimo, y entonces desde ahí tampoco estamos preocupándonos de que ese niño o esos niños sean cuidados por un profesional, por una persona que, como decía la diputada Marzán, necesita del afecto, de la comprensión, de la contención. O sea, son muchas cosas las que se necesitan para poder respaldar y cuidar íntegramente a esos niños. Entonces, desde ahí me gustaría que usted nos contara un poquito, ya que usted tiene más la experiencia desde la cercanía o desde lo que a usted le ha tocado vivir respecto a esto. Acá en la comisión se ha hablado de números, lamentablemente los niños son un número, se ha hablado de niños desaparecidos. Usted mencionaba que los niños que están en el Sename no son niños fugados, sino que son niños que hacen abandono muchas veces por un par de días, vuelven, van. Me gustaría saber si usted tiene el conocimiento más o menos de cuántos niños son los que abandonan, cuántos son los que vuelven, si hay seguimiento respecto de cuando ellos salen de la institución y no vuelven, porque acá han venido otras personas a poner sobre estas mismas preguntas. Y la verdad es que a mí me gustaría tener las respuestas comparativas para después en el informe tener en consideración todas estas preguntas y respuestas que uno va teniendo. ¿Cuántos son los desaparecidos? Me gustaría saber cuántos son los abogados que se dedican de manera exclusiva a la representación de los niños, niñas y adolescentes de la institución del Sename. Y eso. Muchas gracias, don Carlos. Voy a comenzar por la pregunta que hizo la diputada Marzán. Con micrófono, por favor. Perdón.
Yo lo que hice fue una cita del informe de la Fuerza de Trabajo de la Policía de Investigaciones que tenía el fiscal Marcos Hemmelford. Y este informe que se generó un conflicto, que no se pudo acompañar en la investigación, hubo una serie de conversaciones al interior del Ministerio Público. El informe es el que señala precisamente que en el 100% de los centros de que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños. Eso está en el informe. ¿Ya? Y lo que hice fue citarlo precisamente por lo mismo, porque me parecía que eso se da en un contexto, precisamente, es decir, desarticular los programas de representación en un contexto donde hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente a raíz de casos de torturas en las residencias, donde hay un informe de este tipo también de la Policía de Investigaciones. O sea, hay una serie de hitos que están en un sentido dando cuenta de una realidad y se está tomando una serie de decisiones en el sentido contrario. Entonces, claro, la pregunta que queda para uno es que, bueno, es como tratar de mejor que esto no se sepa. Quizás porque ya queda desde el punto de vista ya de lo especulativo. Puede ser también que incluso que el Estado tenga miedo de demandas en contra del mismo Estado. No lo sabemos, pero lo cierto está en que finalmente son los niños los que pierden. Son los niños los que pierden. A ver, ya, respecto a lo que preguntaba la diputada Muñoz, respecto del acceso, el punto está en que el sistema no comparte información entre sí. No existe por decirlo así, si bien es cierto, hay mesas intersectoriales, etcétera, pero no existe un manejo y un compartir información respecto a tanto, supongamos, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Sename, Justicia, ¿por qué no Vivienda y Urbanismo? Respecto de todas las instituciones que de alguna otra forma tengan que ver con infancia y adolescencia. No existe eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esta información que está compartimentada, que muchas veces queda sujeta a la buena intención claro, a la buena intención de las personas, y si es que la jefatura en ese momento quiere compartir la información. Ahora, sí, también, la mayoría de las veces se trata, pero, por ejemplo, ha ocurrido en determinados momentos donde el servicio necesitaba la información respecto de los niños que estaban con medidas de protección, supongamos, se pedía la información a tribunales, y lo que respondía a través de un oficio de la Corte Suprema es que no se puede entregar información respecto a una causa en la cual no se es parte. Entonces, el punto está, claro, en lo estrictamente formal, claro, tiene una coherencia la lógica de la Corte Suprema, entendido que, claro, Sename no es parte en todas las causas. Sin embargo, el sentido común lo que dice es que debiese, si es el Servicio Nacional de Menores, el Ministerio de Justicia, contar con la información respecto de todos los niños que están a lo largo de todo el país, respecto de aquello. Ahora, hacer eso tampoco no es algo tan fácil, porque no costaría nada hacerlo. El punto está en que también hay que hacer un encuadre para aquello, porque igual es información que es confidencial, que puede perjudicar a un niño, y por lo tanto, yo, por lo menos es mi opinión, que creo que si eso se creara, también debieran estar algún tipo de sanciones para quien entrega esa información y la filtra, porque lamentablemente las instituciones están compuestas por seres humanos y esas cosas ocurren. Eso es por un lado. Los infractores de ley precisamente tienen acceso a través de senda a tratamiento por situaciones de policonsumo. El punto está en que los chicos que no han cometido ningún tipo de delito no tienen acceso a, en este caso, a la red de senda. Solamente quedan a través del sistema general. Es decir, como cualquier otra persona. El punto está en que al final las listas de espera son tan grandes que los chicos no acceden. De hecho, una de las en la fundación, en el fondo de la cual soy secretario ejecutivo, una de las fundadoras es psiquiatra infanto-juvenil de un hospital que trabaja precisamente con situaciones de este tipo. Y uno de los temas que precisamente lo hemos conversado, porque no existe finalmente lo que llega el Estado cuando ya el chico cometió un delito. O sea, en el fondo, finalmente es como, si cometes un delito vas a tener la posibilidad de poder tener tratamiento. Entonces el chico, si vemos que está cometiendo, o sea, si en el fondo vemos que está en una situación, supongamos, de consumo de pasta base, o sea, el rol es ayudarlo justamente para que no cometa delitos para poder consumir. Entonces el punto está en que ahí
vamos con otro tema, es que los niños, niñas y adolescentes no tienen garantizado acceso a la salud y tampoco tienen garantizado el acceso a la salud mental. Ese es un tema, es un tema. Entonces, del tiempo que hemos pasado, no sé, 2014, 2015, o sea, yo creo que una cosa importante sería no solamente lo que decían, bueno, tratar de que los médicos extranjeros pudieran convalidar, yo creo que también la Universidad de Chile y la Universidad Católica tienen escuelas de posgrado para preparar psiquiatras infantos juveniles. ¿Por qué no hacer, si bien es cierto, las becas de especialización son caras, pero que hay un interés público prioritario del Estado, debe ser así, que en el fondo se incentive, si usted sabe qué, si usted ingresa a estudiar la carrera, en el fondo sacar la especialización de psiquiatría infanto-juvenil, en el fondo el Estado, supongamos, le paga el 100% de la carrera, pero usted tiene que trabajar 5 años para el servicio, porque precisamente no existen, en el fondo no están los recursos para contratar psiquiatras infantos juveniles. Me tocó trabajar precisamente con asesorías clínicas, con quienes incluso hicimos un estudio. Asesorías clínicas fue una idea de la Fundación Canalista del Maipo, ¿ya? Y que la implementó Sename, y precisamente es tener psicólogos que analizan las carpetas y los casos de los niños, y de alguna forma generar evaluaciones con recomendaciones. Y con ello, en su momento, hicimos precisamente trabajo justamente con una secretaria, con una psiquiatra que estaba, pero por lo menos hasta el año pasado el servicio no tenía psiquiatra a tiempo completo. Por lo menos las residencias de administración directa de Santiago. Entonces, hay una carencia, y en ese sentido, o sea, uno lo que esperaría es que existiera una política coherente, porque claro, uno puede decir, vamos a entregar recursos para esto, pero finalmente es como los niños debieran tener acceso a la salud, y sobre todo salud mental. Luego, el tema del perfil de los educadores de trato directo. El tema del sueldo es un tema que claro que repercute, porque en el fondo los ingresos que se entregan son bastante inferiores muchas veces a los del mercado. Yo me acuerdo particularmente el caso de la región Atacama, donde todas las directoras, en específico, 2014 me recuerdo, en una oportunidad me reuní con la directora regional, me dice, nos vamos a reunir con toda la dirección regional. Y dije, ya, me hacen pasar a una sala de reuniones, y eran 11 personas. 11 personas, de las cuales había una, la región de Atacama es grande, es vasta, a pesar de que no tiene tanta densidad poblacional, entonces había una supervisora que tenía que viajar al sur, levantarse a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, tomar un bus, viajar 2-3 horas al sur para precisamente hacer las supervisiones que necesitaba y regresar a Copiapó el mismo día, muchas veces teniendo que hacer las cosas apuradas, etcétera. Y lo mismo la persona que tiene que ir al norte. Entonces, hay un tema en algunas regiones que solamente lo hago para graficar que existe esa carencia de recursos, ¿ya? Por lo tanto, eso mismo también se ve expresado un poco también respecto de los sueldos que tienen los educadores de trato directo, que es un elemento. El otro elemento es que, claro, hubo oportunidades, me consta, que se hizo llamados a concursos públicos para que personas pudieran participar, pero, claro, las personas no participan, que es otro elemento. Entonces, finalmente queda circunscrito en la participación o la incorporación de educadores de trato directo a personas que no tienen la calificación adecuada, por situación de mercado, en fin. Es un tema del cual hay que preocuparse, porque precisamente las situaciones de maltrato tienen que ver con aquello, ¿ya? Y un poco lo que decía yo, que por lo menos las 3 organizaciones gremiales más grandes han, a mi entender, y lo digo con bastante responsabilidad, tienen secuestrado al Servicio Nacional de Menores. O sea, no puede ser que cuando en su momento la directora de la época quiso terminar con las horas extraordinarias, armaron un paro. Y arman el paro, y ¿qué es lo que hacen? Le quitan los remedios a los niños. Si le quitan los remedios a los niños, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces hay imágenes donde hay niños que están arriba del techo, etcétera. Entonces, finalmente, también esto es como negociar con rehenes. Entonces, ahora, quiero también ser bastante justo, porque no todas las organizaciones gremiales son así. Hay otras organizaciones que son más pequeñas, funcionarios que se organizaron y que de alguna forma no estaban de acuerdo con estar amparando personas que de alguna forma se protegían respecto del maltrato infantil, o de hecho, derechamente a premios legítimos. Lo que ocurría en el CIPSRC granero era horroroso. Un chico, había un funcionario que era el coordinador de turno en la noche, y habían chicos que le hacían el barco pirata, los amarraban
y los golpeaban, los hacían en el fondo balancearse. Esa querella criminal la presenté yo. Sin embargo, como al servicio no le interesaba en su oportunidad, bueno, yo me fui al servicio y la querella ahí llegó. Pero también por otro lado, aún me recuerdo, llevábamos 2 años sin que se generara una formalización, me estaban cerrando la investigación y tuve que derechamente decirle a la fiscal, en el fondo, como me fui en un reclamo administrativo para que no me cerrara la investigación, yo tuve que decir, ¿sabe qué? Si la fiscalía no va a hacer el trabajo que le corresponde con todos estos antecedentes, porque además estaba la constatación de lesiones, o sea, ¿qué más? Tuve que decir, bueno, si no, esto se va a la prensa. Y me da lo mismo que yo sea funcionario público, pero acá en el fondo esto es como ya no puede ser más a nivel de impunidad. Se reabrió la investigación, me parece bien, pero llega el momento de la formalización, se termina la formalización y el magistrado apaga el audio, todavía una persona joven, menos de 35 años, y empieza con un discurso diciendo, no, ustedes debieran meter preso a todos estos delincuentes, etcétera. O sea, finalmente con un nivel de ataque y finalmente un nivel de prejuicio, como si las personas privadas de libertad, por el delito que fuere, ningún ser humano se merece ser torturado o tratado de una manera con un vejamen, humillado o algo por el estilo. Entonces, cuando un magistrado, en el fondo, y además una persona joven, da como ese argumento, de hecho me tuve que poner a discutir con él, porque en el fondo es como, dijiste, un tribunal de la República. Claro, por un lado también está en que no quedó en el audio, pero es una realidad, porque todo el mundo tiene prejuicios. Claro, es verdad, cómo no quizás en algún momento molestarse cuando hay un contexto donde estaban los portonazos, etcétera. Pero también hay experiencias bastante positivas. A mí me tocó ver y conocer el trabajo de Paréntesis, ya que en su momento, cuando estaba Pablo Genau como director de Paréntesis, ellos tienen un proyecto que era un piloto que ya está institucionalizado y de hecho el Estado debiera adoptarlo como tal, porque ya está aprobado. De hecho tiene mejores indicadores de baja tasa de reincidencia, que es el programa La Esquina. De hecho opera y funciona en la población Las Compañías en La Serena. Yo incluso en diciembre del 2015 pasé una Navidad con ellos y me tocó ver, porque no me lo contaron, me tocó ver familias que se estaban reconstruyendo. Y también ahí tiene que ir con otra cosa, con percepciones y paradigmas. Me explico, súper breve. Lo interrumpo un segundo, porque estamos a 33 minutos de terminar la comisión, después viene otra comisión en esta sala y necesitamos que la señora Lorena también pueda exponer, bueno, y Paloma, si es que alcanza. ¿Pero terminaste? Sí. Bueno, básicamente eso. Espero, disculpe que me haya extendido, pero en realidad hablar del servicio es un tema que información trae información, ¿ya? Así que les doy las gracias y les doy el espacio. Señora Lorena, tiene la palabra. Buenas tardes, voy a tener que hablar, pero sumamente rápido. Bueno, me presento aquí con un poco de temor. Yo tengo un recurso de amparo por el tema de la filtración de Carabineros, en donde tengo un seguimiento y lo doy a conocer porque encuentro insólito que en democracia seamos seguidos los dirigentes sociales. Eso para comenzar. Respecto a lo que decía la diputada hace un rato, nosotros pedimos por fiscalía, por transparencia, solamente en Puente Alto, las personas por un solo tema de niños, niñas y adolescentes que fueron violados, abusados en la vía pública, porque resulta que Carabineros y PDI decía que no había. Entonces encontramos que hubieron desde el 2015 al 2019 279 casos de abuso sexual en la calle. Uno de esos terminó casi en las mismas condiciones de esta niña y que yo diría que casi podría ser la misma persona, porque está aún en investigación. O sea, son 279 casos. Respecto a adultos en la vía pública, abuso sexual, violaciones, existen 2.536 casos solamente en la vía pública, y estoy hablando de Puente Alto. Y en los colegios, desde el 2015 al 2019, hay 146 casos de abuso sexual infantil
y violación. Eso como para más o menos contextualizar que esto no son casos que son aislados. Y por eso que existe tanta indignación cuando las mujeres cantan. Y uno dice, la culpa no era mía. Niños que iban caminando, niños que andaban en bicicleta, niños que fueron secuestrados. Y sin embargo en Fiscalía se habla solamente de abuso o violación. Pero el que uno esté privado un poco de la libertad, que lo suban a un auto y que nadie le crea y que esto está pasando. Yo solamente pedí ese dato por transparencia por Puente Alto. Yo imagino en la región metropolitana cómo está la situación. Ya. Yo soy Lorena Bustamante, presidenta de Red Infancia Chile ONG y representante de la Red Hispanoamericana contra el Abuso Sexual Infantil. Sin embargo, colocamos una querella criminal, vemos todos los temas de vulneración de infancia, en donde nosotros pedíamos que los 5 directores nacionales desde el 2005 en adelante fueran llamados a declarar como imputados y no como testigos. ¿Ya? Eso aún está en curso y ahí podemos ver algunos niños, le entregamos 210 autopsias de niños que en la mayoría no se ve mucho, pero va a estar a disposición. La mayoría son niños que perdieron la vida por paro cardiorrespiratorio, asfixia, insuficiencia, que me gustaría que ustedes leyeran uno a uno todo eso, que son distintos centros, no es uno. Lamentablemente se sube la subvención a las mismas organizaciones colaboradoras en donde fueron abusados, violados y asesinados niños de nuestro Sename. Voy a comenzar, no sé quién tiene este papelito que no está en detalles sobre el método de registro, ¿sí?, de egreso de Sename versus el Poder Judicial. Detalles sobre el método de registros de egresos de Sename versus el Poder Judicial. Uno es el registro del Poder Judicial, del CIFTA, y otro es el sistema Senainfo, que claramente no conversan entre sí. Poder Judicial. Mientras por ley de transparencia tenemos desde el 2010 al primer semestre del 2019 cerca de 55.000 niños tutelados del Estado, medidas de protección y o tutelares, con cierre y levantamiento de órdenes de búsqueda y recogimiento de los juzgados de familia sin cierre administrativo, información que de aparecer el niño en el servicio, hay un instructivo que señala claramente que se debe dar aviso al tribunal y a Carabineros para poder dar el cierre al orden de búsqueda y recogimiento por el lado familia y a la presunta desgracia por el lado penal. Por lo tanto, tenemos cerca de 55.000 medidas de protección del Estado andando por ahí, que no sabemos en términos administrativos qué pasó con ellos. Sename, la institución, por otra parte, señaló la semana pasada que desde el 2010 al primer semestre tiene en decremento paulatino desde esa fecha acumulados 5.827 egresados, más de una vez, por causal abandono, y son 4.338, cuando se contabiliza solo una vez al mismo niño. O sea, hay 1.489 en casi 10 años que fueron egresados y reingresados más de una vez antes de salir definitivamente. Además, la directora señaló que estos datos no provienen del sistema de información registrada en Senainfo, ya que no estaba registrado más que el egreso por abandono, sino que fue proporcionada por las organizaciones colaboradoras. Los mismos que han falseado y ocultado datos. Cabe señalar que de la mayor cantidad de egresos son en Valparaíso, con 1.117, y en Santiago, con 1.561. Presuntas desgracias expuestas por el Ministerio Público. El aumento de presuntas desgracias vigentes en el sistema del Ministerio Público, que dieron origen a esta investigación, dan cuenta que se empiezan a acumular desde fines del 2015 a la fecha, duplicándose exponencialmente sobre sí misma, lo que coincide con un procedimiento actualizado en noviembre del 2015 sobre empezar a emitir presuntas desgracias por los niños Sename. 2013 al 2017, 889 menores, 2013 al primer semestre del 2018, 1.024, 2013 al 2018, 1.784. Ahí cabe señalar, sí, perdón, cabe
Cabe señalar, abajo está el link del procedimiento que está actualizado desde el 15 de noviembre. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que marca precedente es que es un procedimiento que es el que aparece en las impresiones de pantalla más adelante, donde explica, por ejemplo, el tema de las órdenes de búsqueda y recogimiento, además que si el niño se desaparece sobre 48 horas, de que el niño hay que emitir una presunta desgracia en el área penal, y que además de eso, también en ese mismo procedimiento dice que en caso de que el niño sea ubicado por personal del centro residencial, es de responsabilidad de notificar al Tribunal de Familia correspondiente mediante oficio y a Carabineros personalmente o por teléfono, como también informar a la familia o referente significativo. O sea, esa es la finalización administrativa de estas órdenes, de estas 55.000 órdenes que no se han finalizado. Eso es lo importante de este link que tenemos acá abajo. Aquí hay un dato, dice hogares de menores colaboradores acreditados OCAS o del Servicio Nacional de Menores. Están dos, Tribunal de Familia y Registro de Carabineros, PDI y Ministerio Público. Órdenes de búsqueda del Tribunal de Familia y recogimiento CIFTA. El abandono, ausencia, egreso administrativo, SENAINFO, que básicamente son diferentes y no cuentan con información las dos, no conversan, digamos. Abajo dice, el menor tiene una medida de protección y o cautelar, está bajo la tutela del Estado. Más abajo dice, si vuelve o es hallado y el fin de su medida de protección es por egreso correcto de cada uno de los proyectos, es que se haya determinado su participación en la restitución de sus derechos. Todo bien. Pero si se solicita el egreso de forma administrativa, está pidiendo poner término a la medida de tutela de forma infundada, sin haber prestado el debido servicio del Estado al menor. Si el menor muere en cualquier circunstancia, también es responsabilidad del Estado. Sename por solicitarlo al Tribunal de Familia, el Tribunal de Familia por medio de quitar la medida a un niño, y si no se la quitó, pero no se la prestó, también no se le prestó atención, también es falta de servicio, sobre todo por tratarse de un tramo etario particularmente largo. O sea, por todos lados donde estamos viendo una falta de servicio, el no cerrar, digamos, los procesos como se debe. Por eso es que tenemos 55.000 órdenes, digamos, de búsqueda, en donde nadie cierra los procesos y no sabemos dónde están. Realmente cualquiera del Ministerio, de Sename, nos podrían dar cualquier cifra. Es cuando nos preguntamos en la Comisión Sename 1, Sename 2, ¿cuántos niños hay? Era lo más fácil para una institución saber cuántos niños hay, pero cuántos se dieron vuelta diciendo que nadie sabía cuántos niños tenía en los programas. Entonces fue difícil porque había niños que realmente habían desertado del sistema, se habían ido, habían abandonado o simplemente estaban desaparecidos. Tomemos en cuenta de que el diputado Zafiro ha dicho innumerables veces que aquí puede existir tráfico de órganos y jamás se ha investigado ese tema. Y es importante porque si hay niños desaparecidos, posiblemente podemos nosotros también pensar que existe tráfico de órganos, como también ha existido tráfico de explotación sexual infantil en la primera región, en el informe Geldre, en donde hay una cantidad innumerable de abusos y violaciones, como dice Carlos, sistemáticas contra niños, niñas y adolescentes. Y respecto me quedo dando vuelta de lo que dice la diputada Marzán, no, la diputada Muñoz, disculpe, en donde decía que había más programas para los niños que eran infractores de ley. Nosotros en la comisión Sename 2, que lamentablemente no fue aprobada por la Cámara de Diputados, fuimos denunciantes de Tiltil, del tema Tiltil, donde se aumentaron las plazas de senda. O sea, se empezó a consumir más droga en el interior y no hubo ninguna investigación respecto a eso. O sea, ¿cómo se aumentan las plazas si están privados de libertad? ¿Quién los provee de drogas a los niños en el interior? Entonces, ellos también decían que habían personas que entraban y tenían sexo en el interior de ese recinto. Y eso nadie ha hecho una investigación al respecto. Yo creo que estamos en presencia de mucha negligencia. El ocultamiento, el silencio y la omisión también son delitos de parte del Estado, de nuestro. Nosotros hemos marchado millones de veces, yo creo que innumerables veces pidiendo por favor que alguien nos escuche. Aquí está una información que es muy coherente respecto a la desaparición de niños. Y no solamente están ocurriendo dentro, en el interior de Sename, sino también afuera.
niños que son pobres, que son de escasos recursos y que nadie sabe, que las mamás tratan de buscarlo y no los encuentran, porque tampoco existen los métodos científicos. Ya vemos el caso de una mujer que fue asesinada en Conchalí y que tuvieron que venir medio extranjero a buscar el cuerpo en la misma casa que fue encontrado una cantidad de veces. Entonces, yo me gustaría que siguieras con eso. Perfecto. Sí, unas páginas más adelante, con la investigación que dimos origen a esto, que fueron con datos del Ministerio Público, lo relevante de esto es que era una investigación que partía desde el 2013, porque anterior a eso había un niño desaparecido, 2 niños desaparecidos, pero si nos damos cuenta a partir del 2015, que justo coincide con este procedimiento que te manda a hacer un doble registro, no solamente de las órdenes de búsqueda y recogimiento por el lado de tribunales de familia, sino que además por el lado penal la denuncia por presunta desgracia. Y en el fondo fue con esta conjetura como comenzamos esto, que cómo de alguna manera pasamos desde 889 niños que salieron en las noticias de EMOL, cuando le preguntan al jefe de la BRIUP, le preguntan, oiga, ¿y es normal que los niños se desaparezcan por la niña esta Emeline que se había ido después de la muerte de Sophie, que se había ido por los bosques con un tipo? Dice, no, si es normal, tenemos 889 niños desaparecidos. Entonces empezamos a indagar y está las sustracciones de menores más las presuntas desgracias que no llegan a resolución. Entonces, si se empiezan a acumular, la única forma, o sea, si es que efectivamente yo realmente valoro la intervención de la señora Susana Tonda, porque partamos de la base de que es inédito y creo realmente que es genuina su buena intención sobre los niños, pero lamentablemente está trabajando sobre los mismos colaboradores, que de hecho son los colaboradores los que le dan esta cifra que pasamos desde el 2010 y que es el gráfico que está abajo, que es el gráfico que tiene ella, donde empieza, ¿me entiendes? Y muestra que los niños egresados con los años son cada vez menos. Y la verdad es que no se condice con los datos de los cierres administrativos que deberían haber, tanto en el área de familia, que son 55.000, más el tema de los niños por el Ministerio Público, que fue en virtud de esas cifras que se disparan, que en realidad es donde no llegamos, ¿me entiendes?, a acuerdo respecto a las cifras. Entonces, claro, en el fondo, ¿me entiendes?, al final tenemos la reflexión de que en realidad las medidas de protección, cuando tú tienes una medida de protección o una medida cautelar sobre un niño de parte del Estado, en el fondo lo que tenemos acá es que tenemos que darle al final, o sea, de hecho las cifras del Sename, cuando terminan su atención con sus programas sobre los niños, tiene una tasa de éxito gigantesca respecto a la no reincidencia en el mismo tema, de un 93%. Hay estudios respecto a eso. Pero todos estos niños que salen egresados o que abandonan el sistema, estén registrados o no estén registrados por Sename, lo grave de esto es que estamos incurriendo en falta de servicio, porque ¿cuántos niños tenemos en situación de calle? Y no es solamente la situación de calle, porque bien lo dijo el fiscal Armendáriz acá. Dijo, no, la desaparición de mujeres es siempre mucho más alta, y dijo, inclusive hizo un gesto así, una demanda de que la desaparición de mujeres es mucho más frecuente que el tema, ¿me entiendes?, de la desaparición de niños, hombres. Entonces, esto viene íntimamente ligado, evidentemente, al tema sexual. O sea, lo vemos, ¿me entiendes?, cuando vemos a alguien como vimos hoy día Javiera, como vemos que el caso de una mujer embarazada, como Fernanda Maciel, el caso, por ejemplo, de la tercera región, de la muerte de Catalina Álvarez, que sabemos que Catalina murió asesinada por un psicópata sexual que estaba en libertad hace un año. Y junto con ella perdimos la vida de 2 mujeres más, que aparecieron repartidas en pedacitos en piques mineros, quemadas. Y gracias a exámenes de ADN, si hubiera llegado de hecho el examen 5 días antes y lo hubieran capturado 5 días antes, Catalina no habría desaparecido. De hecho, todavía el cuerpo de Catalina no aparece. Y de hecho, más encima, imagínense, todavía se busca, y esto acá, todavía se busca la conexión, por ejemplo, con el psicópata del Pincel, que era compañero de él dentro de la misma cárcel, y también estaba libre, él salió 3 meses después de él. Entonces, evidentemente uno se pasa las peores películas, porque de hecho, cuando a mí me dicen que María José Zambra aparece cercenada bajo el puente Libertador en La Serena, cortada en pedacitos. Y yo, hablando con un amigo dentro del medio penal, le dije, ¿sabes qué? Me tinca, no sé por qué, pero este es el psicópata del Pincel.
y que le vino a dar la señal al otro para que no hable, porque de hecho Pastén había llamado al papá de Catalina y le dio la misma declaración. No, efectivamente cayó del auto, vi que se murió y la dejé ahí a merced de los perros. Entonces, evidentemente, yo le dije, no, esto me da la sensación, sin saber dónde estaba firmando el psicópata del pincel, que aquí hay un tema relacionado así como casi de amistad, porque de hecho para desaparecer a Catalina pesaba 103 kilos. Y de hecho el modus operandi de él era, por lo general, después de la violación anal y vaginal, procedía a ahorcarla. Pero esta vez no pudo ahorcarla. De hecho, la presencia de ADN en la costura de la sangre, había sangre de ella, tanto en la costura del colectivo como arriba en la goma del colectivo. Entonces, gracias a eso pudieron conectarlo con estas 3 muertes. O sea, evidentemente no hay cuerpo, no hay asesinato, pero el que pudo lo más puede lo menos, en términos jurídicos penales, y por esa parte se está buscando, ¿me entiendes?, culparlo de los 3 asesinatos. Pero si se dan cuenta, o sea, no hubo ningún sedazo. De hecho, el psicópata del pincel volvió a caer por una cuasi agresión sexual en La Serena, con rompimiento de quebrantamiento de condena. Está en Huachalalume junto con Pastén. Entonces yo, por ejemplo, yo más que pensar en la niña esta, María José, que es un tema de drogas, de quita de drogas, por el tema de que estaba conectada con temas narcos, yo también pensaría de hacer todas las medidas intrusivas posibles para rastrear estos 2 personajes. Entonces, cuando uno se entera que solamente hay una persona en todo Chile para hacer medidas intrusivas de cruce de teléfonos, me parece gigantesco, porque realmente estos delitos, y sobre todo si es que vamos a hacer una unidad del tema de búsqueda de personas, es urgente que las medidas intrusivas sean, o sea, que haya una comisión de policías dedicadas a eso y que tengan la potestad para poder hacerlo, por el tema de triangular las antenas, etcétera. O sea, ¿cómo puede haber una sola persona en Chile? Entonces, imagínense, recién el miércoles, después de 6 meses de investigación, van a poder ir a hacer la triangulación de la búsqueda del cuerpo de Catalina con los datos de Pastén. Entonces, por un lado, ¿me entiendes?, tenemos el tema volviendo para atrás al tema de los niños de Sename, y tenemos, por ejemplo, la urgencia de que también hay niños, ¿me entiendes?, por ejemplo, en la quinta región acá, las redes de explotación sexual comercial infantil son gigantescas. De hecho, la gran cantidad de fugas de niños que desaparecen son en la quinta región y en Santiago. Bueno, también en Arica, según las presuntas desgracias, sin resolver, pero según las cifras de Sename no. Siendo, ¿me entiendes?, de que desmantelaron un hogar. En la comisión Sename 1 terminaron desmantelando un hogar, dándole de baja a todos, y las niñas, por ejemplo, por así decir, como eran las más, entre comillas, malas, las llevaron aquí al CRIT de Pudahuel, y el resto las diseminaron en distintos hogares, pero por lo visto sigue habiendo el mismo problema. Entonces, de alguna manera, cuando podemos describir hasta el eterno el problema, pero en el fondo a lo que quiero llegar así, ¿qué podemos hacer? Porque la función del Poder Legislativo es el que norma las reglas del juego, ¿ya? Entonces, si estamos incurriendo en faltas de servicio del Estado, porque el Estado está al servicio de las personas, y vemos que en esto tenemos una falta gigantesca, lo que podemos hacer respecto a esto, y que lo hablo súper en serio, respecto a Sename, lo que hicimos fue subir las subvenciones y a Sename darle funciones fiscalizadoras. Sinceramente, eso es cosmético. Lo que necesitamos, sinceramente, es una ley marco de calidad de atención de niños tutelados por el Estado. ¿Por qué? Porque tú, desde el minuto en que tomas la decisión judicial debe estar cautelada en el sentido de que garantice ciertos patrones al niño. O sea, por ejemplo, tiene que ser una resolución que tiene que estar fundamentada. ¿Cómo se ponderó el bien superior del menor? Tiene que estar todo justificado. De hecho, se puede hacer inclusive hasta por formulario, de que el juez, al terminado el tema, tenga que justificar su sentencia en el caso personal del menor. Después, y todo es desde cuando ya pasas al Poder Ejecutivo, que es el tema administrativo de cómo tú administras Sename. O sea, para mí también ahí es un tema. Por ejemplo, cuando tenemos el tema de la FUSE, de ANFUR, de ENFASE, el Estado no ha asumido el costo de despido.
Evidentemente hay gente buena y hay gente mala, pero en el fondo esta es una causal de despido por fuerza mayor, porque si realmente vamos a terminar Sename, porque hay que terminar Sename, porque, o sea, tenemos abusos institucionalizados, no estamos hablando de casos aislados. Más encima acabamos de ver la desmantelación del sistema jurídico de defensa a los niños como víctimas. Entonces esto pasa a ser lo mismo como eran tribunales antes de la reforma procesal penal. Que si, ya, perfecto, será justicia garantista, tendrá muchos defectos, todo lo que ustedes quieran, pero tenemos, ¿me entiendes?, de que Sename es la caja pagadora, Sename determina las reglas de cómo se defienden a los niños, Sename ve quiénes, si la sociedad civil no está continuamente haciendo escándalo, no da de baja las organizaciones colaboradoras. Entonces, de verdad, creo que lo que puede quedar como conclusión sustantiva es la ley marco de calidad de atención del Estado sobre niños tutelados por el Estado. Eso. Y respecto, ¿me entiendes?, a lo que dijo la diputada Santibáñez, redondear con lo que Armendáriz dijo, de que son muchas más mujeres que hombres. O sea, si por secuestro tenemos 15 años, ¿ya?, y parte de la justicia restitutiva para la víctima, imagínense en niños. Y no solamente acá en el tema, ¿me entiendes?, de los niños de Sename, sino que inclusive los niños por abuso sexual. Después de 20 años de fiscalía, este año tuvimos la triste noticia que solamente 13,56% llegaron a sentencia condenatoria. ¿Qué significa eso? O sea, y por todos los delitos, por todo espectro de delitos. ¿Saben cuánto es del 2018 de que llegaron a sentencia condenatoria de abuso sexual en menores? Solamente un 7,2%. Entonces, cuando vemos eso, imagínense lo que se siente ser un niño y que no tienes restitución de la justicia, que parte porque tu agresor, porque tú no lo pediste, tu agresor tenga una pena justa. O sea, si tenemos un secuestro te vale 15 años, la pena de violación de un menor y también de una mujer debería subir a 15 años. La proporcionalidad de las penas debería subir hasta ahí. De hecho, parte del estallido social es que tenemos que tener claro, ¿me entiendes?, que en el fondo, bien, nuestra Constitución data de 1800 nuestro Código Penal, pero no puede ser que se sancione más fuertemente por la violación sobre la propiedad privada que sobre la dignidad y la vida de las personas. Entonces, cuando empezamos a hablar de que hay que cambiar las cosas, este es uno de los temas sustantivos que en el fondo le damos el palo al gato atendiendo a las demandas de las mujeres, atendiendo a las demandas de lo que ha pasado en Sename. Y de alguna manera ese es el foco. Debería ser otro de los temas conclusivos de esta comisión, subir la proporcionalidad de las penas en abuso sexual. Y además, por ejemplo, lo que preguntaba la diputada Muñoz respecto al tema de las abuelitas, que de repente uno llega a juicio en tribunal de familia y le quitan el niño porque no tiene para mantenerlo. Debería haber fortalecimiento de la FAE, o sea, tenemos una subvención por niños, subvención Sename, que hay muchos problemas sobre la niñez, sobre la protección de la niñez, que se soluciona con dinero. Esa misma OCA que está sobrepasada, o sea, un niño, por ejemplo, cuando hablamos de temas de calidad, un niño, la última instancia debería ser que el niño pase a ser institucionalizado. Antes de eso necesitamos fortalecer las familias de acogida. Las familias de acogida, ya sea la familia extendida, las familias de acogida. Entonces, ¿cómo, me entiendes, de alguna manera nos falta reaccionar ante eso con rapidez? De que las subvenciones de Sename quizás no solamente sean distribuidas a las OCA, sino que también sean distribuidas a las familias que vayan a acoger a estos niños, porque, por último, el corazón del chileno es solidario. ¿Cómo no va a haber espacio, me entiendes, para recibir un niño más en tu casa, me entiendes, y darle... Porque, ojo, nada en este mundo va a superar el entorno familiar para un niño. Sea lo que le haya pasado a este niño, nada lo va a superar. Entonces, bueno, respecto... Nos quedan 6 minutos. Sí, y respecto a lo que dijo el diputado Cosme, de quién atiende a los niños, el tema, asumir el costo de despido. Asumir el costo de despido, porque en realidad es borrón y cuenta nueva. Yo no dudo, por ejemplo, de la valentía de la señora Susana Tonda, ni siquiera de la valentía de Chile Vamos y de Piñera respecto a destapar esta olla de grillos, pero los colaboradores no colaboran. Eso. Dame un minuto, por favor, si alcanzo, rapidito. Bajo estas circunstancias solicitamos a la Cámara de Diputados realizar revisión de los puntos señalados en la Comisión Investigadora 1 y 2,
Solicitamos se investigue a fondo la desaparición o extravío de niños y adolescentes en Sename, realizando una denuncia contra el Estado de Chile por falta de servicio. Esto en virtud de las pruebas que existen. Solicitamos que la directora de Sename, Susana Tondró, entregue información de las residencias con el listado de niñas y adolescentes que se encuentran hoy en las residencias. Información sobre proyectos de mejoramiento de infraestructura y seguridad en los centros residenciales para niños y niñas. Esto, dado que este gobierno usó el eslogan "Los niños primero", y vemos cómo los recursos fueron entregados a las mismas colaboradores de Sename y que han abusado y torturado niños y niñas, tal parece que esto fueron un incentivo, un bono por negligencia. Listado de ejecutores de programas de reparación judicial con otros programas vigentes, listado de fiscalizadores de Sename, cuántas veces van a la residencia, cuántas veces llaman para ver qué niños se encuentran en la residencia. Revisión de oficio número 947 del 5 de agosto del 2016 de Secretaría General de Carabineros. Responde consulta acerca de fugas de menores. Eso fue en la comisión investigadora. Revisión convenio de colaboración sobre transferencia de datos y entre Ministerio de Educación y Sename. Revisión sobre sistematización de la respuesta de los órganos del gobierno en relación a las propuestas de la comisión investigadora del funcionamiento de Sename desde el año 2010 en adelante. Terminar con los ingresos de niños y niñas al sistema residencial por carencia económica, lo que es completamente ilegal. Terminar con los ingresos separando a los hermanos en distintas residencias. Desconocemos si existe un documento para ministros de Corte de Apelaciones y para jueces sobre prácticas judiciales debidas respecto a niños ni adolescentes carentes de cuidado personal o en riesgo de Estado. Eso lo dije súper rápido porque teníamos súper poco tiempo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lorena, igual a Paloma, y le voy a solicitar si nos puede hacer llegar toda esa solicitud, Sí. porque para poder revisarla y ver, en el Sí. fondo hacerla. Ya. Exacto. Y no sé si hay alguno que quiera realizar alguna pregunta, estamos ya a 3 Sí. minutos de término. Quiero hacer un comentario breve, que en distintas instancias de reunión, yo creo que a todos a lo mejor nos pasa, pero cuando uno va a conversar con ciertas autoridades del tema que sea, siempre la queja de la autoridad donde uno va, el tema de que no hay fiscalizaciones. No hay fiscalizaciones. La otra vez en Nagiomina, acá en Quilpué, es que tenemos 2 fiscalizadores por temas de mineras que estaban contaminadas. Tenemos solo 2 fiscalizadores. En temas de agua, solo 2 fiscalizadores. Entonces, si el diagnóstico es claro, falta de fiscalizadores, la pregunta es como evidente. ¿Qué hay que hacer para tener más fiscalizadores? Recursos. Déjame terminar, por favor. Recursos, ¿no es cierto? ¿De dónde se sacan los recursos? Se supone que de la ley de presupuesto, no sé, nosotros iremos se irá a hacer que se haga una glosa especial, tendrá que hacerse... ese es el tema, porque siempre chocamos, justificamos y se cierra la puerta con el tema de que no hay fiscalizadores o fiscalizadores. Y siempre llegamos hasta ahí. Cuando yo he propuesto en estas instancias locales, oye, pero es que deberíamos, también la autoridad dice, porque uno dice, ya, pero entonces hagamos algo, organicémonos, ¿con cuántos fiscalizadores para ver el tema de los recursos? Ya viene la ley de presupuesto, estoy hablando en pasado, la que ya fue, y claro, porque ¿quién me puede decir a mí, como fiscalizadora, que una entidad me diga, ¿sabes qué? Nosotros idealmente funcionaríamos con, no sé, 6, 10, estoy inventando. Entonces lo mismo. Yo creo que, ¿qué hacemos? Fiscalizadores, porque claro, idealmente, en vez de arrancar a un niño que se quede con su abuelita, que se quede con su familia cercana, debe fiscalizarse, y qué mejor que el recurso pudiera ponerse ahí por la carga económica que eso implica de sumar a un niño, a una niña a una casa, pero sin duda la familia, como esté conformada, va a ser lo mejor, o sea, tenemos el caso de Ámbar, que también hubo un tema ahí de discriminación con su tío, con el que nosotros tenemos mucha cercanía con ese caso y con la familia de la pequeñita. Entonces, son muchos temas que hay que fiscalizar. Entonces, para ya no seguir hablando de eso y decir cuántos y cuánto. Es que es lo mismo, ¿me entiendes? Porque eso que nosotros aprobamos el año pasado fue súper complejo también cómo se planteó eso, porque en el fondo, por lo menos en mi distrito, hay realidades de centros que funcionan súper bien, y de estar con los niños y que te cuentan su realidad de niños que han sido un caso particular institucionalizado desde los 6 meses, y que el niño tenía el año pasado, la última vez que estuve con él, me enreda la fecha, tenía promedio creo que 6.8, y estaba muy molesto porque no había llegado al 6.9.
y tenía clarita su película, y toda la vida ha sido un niño institucionalizado. Eso es una realidad particular, quizás súper aislada, pero una realidad de hogares que funcionan muy bien, y de estar, y que tú ves que hay niños dentro de la realidad que están viviendo, contención, cariño, afecto, y tú ves el respeto además, que es impactante, y te para los pelos, es emotivo. Entonces yo creo que ya ver cuántos y cuánto para ponerle ya el cascabel al gato, como se dice por su intermedio, Presidenta, para no seguir siempre pegados y chocando con el tema falta de fiscalización. Falta, porque es la constante. Gracias, Presidenta. Propusimos cuando era presidenta de COSOC de Sename, en donde no había ninguna vinculación, digamos, yo fui presidenta tres meses solamente porque no pude soportar no hacer nada, donde estaba Solange Huerta, y realmente lo que nosotros habíamos propuesto, había muchas ONG dispuestas a fiscalizar gratuitamente. Y yo creo que podrían haber utilizado esos recursos de las ONGs que quieran participar en eso con una adecuada, digamos, propuesta, y que pudieran fiscalizar los horarios que era esa. Sí, yo creo que la fiscalización, el tema de los funcionarios, o sea, que hoy día también nos han abierto la posibilidad de proponer también muchas más cosas respecto de los distintos temas. Yo creo que hoy día existen ONG, las fundaciones, la misma Fundación San Carlos, otros que han venido, que tienen una disposición para poder involucrarse y seguir involucrándose. Yo creo que lo que decían delante aquí, también hace falta mucho la voluntad de que la autoridad o de quienes toman estas decisiones entiendan y sientan en la piel lo que significa el cuidado de nuestros niños. Así que le agradecemos a nuestros invitados, y por cumplirse el objeto de esta sesión se levanta. Thank you.